Bienvenidos a Esto no es un podcast de coctelería, un proyecto de sedegastronomía.com. Recuerda, sedegastronomía.com, tu web o tu newsletter en que te dejo un consejito diario sobre coctelería. Y hoy estoy muy contento porque tenemos un programa súper especial. Hoy tenemos la suerte de poder estar con uno de los papás, uno de los grandes de la coctelería en España. Si vives aquí, ya sabes de quién voy a hablar, alguien que ha hecho mucho por la comunidad de este país. Y nada, no me voy a liar más. Vamos a hablar hoy con Juan Baix. ¡Empezamos! Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal Muy todo? bien, ¿cómo estás, Beltrán? Bien, con ganas. Bien. Aquí a ver qué te cuentas, porque bueno, supongo que tienes muchas cosas que contar. Bueno, Juana, para que no lo sepa, bueno, copropietario del Niño Perdido, es fundador fundador y uno de las mentes pensantes que está detrás de FIBAR, que es posiblemente el bar show o la feria de coctelería más importante de nuestro país, que ya lleva unos cuantos años, igual que el Niño Perdido, que de eso hablaremos. Entonces, la pregunta para empezar está clara. Juan, ¿cómo llegas a ser el bartender que eres hoy? ¿Qué te ha llevado hasta aquí? ¿Cuál ha sido tu camino? Pues a ver, es bastante fácil de explicar, ¿eh? Mucha gente se complica explicándolo, pero yo creo que muchos de nosotros, incluso en nuestra industria, acabamos siendo bartenders por casualidad o por azares de la vida, o sea, o por una suerte de desgracias, por así decirlo. Entonces yo empiezo de crío, o sea, estudiando, pues empezaba a trabajar los fines de semana, pues para sacarme ese dinerillo extra, pues para capricho, las cosas como son. Pues vacaciones o yo qué sé, a mí siempre me ha gustado mucho el deporte. Pues me quería comprar una raqueta nueva, pues al final curraba, me sacaba unas perras extras y con eso iba haciendo un poco una vida un poco mejor, más amable. Entonces, bueno, empiezas y al final pues te enganchas. Es verdad que luego hay un subtexto sobre todo esto, me refiero. Ujú, Luego depende mucho de la personalidad de cada uno, que te enganche o no te enganche, o cómo utilices el mismo trabajo como casi herramienta social. Me refiero, ujú, yo soy una persona que aunque no lo parezca, pues yo creo que sí lo parece, pues siempre he sido muy tímido. O ujú, sea, a nivel social, o sea, me costaba mucho por relacionarme a nivel social, abrirme o hablar con la gente, sobre todo cuando no la conoces. Entonces era una herramienta o una especie de escenario que me permitía ser el Juan que no era habitualmente. O sea, era ujú, como que te ponías una careta, ibas a trabajar y bueno, pues querías ser un poco más majo, un poco más atento, o generar por lo menos ese punto de diálogo que por la calle a veces no da pie, lógicamente. ujú. Entonces, bueno, yo creo que también fue eso lo que me enganchó, que fue una necesidad personal de expresarme o de conocer gente, las cosas como son. Qué Entonces, guay. bueno, esto sería como el principio, que sería el gancho, ¿no? Lo que te engancha así a nivel personal. Es verdad que, bueno, también en aquellos entonces, cuando trabajabas viernes, sábados o 3 días a la Ujú, semana, solo turnos de noche, que son los turnos divertidos, con gente joven, con mucho ambiente, que en aquel ujú, entonces los bares se llenaban de bote en bote, además, y era un servicio dinámico, rápido, de high volume, pues era muy divertido trabajar en ese sentido. ujú, Es verdad que había que compaginarlo con los estudios, que es algo que, bueno, pues hay gente que lo ha conseguido con más éxito que personalmente ujú, yo. Yo la verdad que me tiró bastante más el tema laboral y acabé abandonando los estudios a lo largo del tiempo. Y al final, pues, oye, tenía que tomar decisiones más adultas y estaba ujú, claro que el programa en el que me situaba, pues estaba bien, estaba cómodo, entonces fui profundizando en el mundo de la hostelería. ujú. O Y sea, y eso, cuál. sí, dime, dime. No, 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 y cómo, claro, pero ahí hay un camino. Empiezas a trabajar, a hacer extras, digamos, ¿no? Estás estudiando. Claro, Y bueno, supongo hasta que al llegarías a final. algún sitio que dirías, hostia, esto. Claro, al final eso es que lo que me hizo convertirme en camarero, puro y duro. Me refiero que es al Ujú, final todos somos nuestro core, nuestro ADN, no deja de ser camarero, o correcto. bueno, le vamos a llamar bartender porque es en inglés y queda más fino, pero es camarero y que está, y bien orgulloso que Sí, estoy. sí, total. Pero claro, me pasé de ese título de camarero durante muchísimos años en mi carrera, me refiero. Ujú, Hasta que entiendo lo que es un bartender o que entiendo lo que es el bartending, estamos hablando que igual pasan 10 años desde que empiezo hasta que me doy cuenta que bueno, que esto también tiene otros colores o tiene un abanico de posibilidades que yo no estaba viendo más que el ir a servir, por así decirlo, cubatas, ¿no? O ujú, cervezas. El problema es que soy una persona que se complica mucho la vida, que tengo ese también, ese nacimiento en Barcelona, entonces siempre quiero pensar que ujú. tengo ese espíritu catalán de emprendimiento. Y cuando tomo la decisión al final de dejar los estudios, que yo estaba estudiando ingeniería técnica informática de sistemas, Hostia, que pues menos mal que no te sí, gustaba estudiar, chato. nada, nada, escucha, que es que además ahora no sé ni encender el ordenador, siempre busco el botón más grande.
Pero es verdad que al final, bueno, no me veía delante de una pantalla toda mi vida, y entonces tomo la decisión de que esa parte de camarero había que profesionalizarla, había que ponerlo encima de la Ujú, mesa y tenía que buscarme un futuro o proyectar mi carrera profesional a lo largo de mi vida. Entonces, cuando ujú. decido muy jovencito, dejar la carrera y directamente montar un bar. O sea, ese O paso lo sea, di te tiras muy a la piscina de ahí del tirón. ¿Qué con tenías? 20, 23, 22, una cosa así. 23 años. Hostia puta. Sí, Muy bien. claro, tú imagínate la llamada a mi madre por teléfono a mi padre y se me ocurriría, que me hubiese imbucido. Pero a mi madre, mamá, me compra un bar. Me compra un bar es figurativo, ¿eh? Tampoco es que tuviese el dinero para comprar un bar. Pero sí era la llamada de necesito que me avales en un crédito porque tengo olvidado un bar, lo tengo negociado, es un buen negocio, simplemente necesito que me avales. Estamos Ujú. hablando de un aval de poca cantidad, lo que es que sería que una persona podía pedir para comprarse su primer coche, me refiero. Sí, Y sí, estamos sí, sí. hablando de aval, no de dejar dinero, que esta parte es importante. Entonces, Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. No, 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 está claro. no sé por qué mis padres decidieron apoyarme. Supongo que ya verían que aquello del estudio no era lo mío. Sí, sí, bueno, Entonces, bueno, joder, es que, pero tampoco es que estuvieras haciendo ninguna María, estabas haciendo una ingeniería, que eso no es sí, ninguna coña, tío. pero bueno, la estaba haciendo al tran. Quiero No, decir, eso es otra cada cosa. año me costaban 2 y cosas así. Entonces, bueno, era más vivir de estudiante que era algo divertido. Bueno, el Y caso es que al entonces, final con 23 me lanzo y con unos amigos cojo el traspaso de un Iris Tavern y así empiezo con 23 añitos. Y ole. así es como empieza un poco la historia. Puedo seguir mucho más porque, claro, lógicamente al empezar tan pronto, pues la carrera o la línea temporal está llena de altos y bajos, de montañas y Ujú. valles y de muchos contratiempos, sobre todo cuando empiezas con 23 que no tienes ni puñetera idea de nada, de No, nada. no, no, está claro, sí es. Entonces, bueno, Bueno, al pero todos final hemos pasado por ahí. sí, o por lo menos nuestra generación seguro, porque además ya sabes que también, luego supongo que hablaremos de esto, el tema formativo en aquel entonces era inexistente. Ujú. Era cero, cero patatero. O sea, tenías que hacer, en todo caso, algún tipo de estudio de hostelería destinado a sala o restauración. Me refiero. Pues de lo nuestro no había nada de nada. Y mucho menos el perfil económico, ni ese tipo de herramientas que ahora sí tenemos. Que me ha tocado estudiar de mayor, me refiero, Ujú. que no pasa Sí, sí, nada. sí. El caso es que, bueno, ¿Y, pues, y, dime, y este bar que es el niño perdido? Sí. que va, ojalá. Claro, estamos hablando de hace, joder, 25 años. No, 25 no. años. Sí, sí, hasta llegar al Niño Perdido han pasado más bares, más proyectos, Amigo. tanto exitosos como fallidos. Yo creo que más fallidos que exitosos, de hecho, claro. Pero Mira bueno, tú. forma parte del camino. Entonces, bueno, este primer bar que cogí lo tuve 3 años. El tema de las Sí, sociedades con amistades pues se van diluyendo, sí. tanto para bien como para mal. Me refiero, bueno, al final te vas quedando solo en el camino porque yo soy martillo pilón y soy muy cabezota, entonces yo confío mucho en los proyectos, aunque no empiecen bien, me refiero, confío mucho en la idea o en el proyecto. Ujú. Al final este local se acaba vendiendo a los 4 años por más de 10 veces de lo que nos costó. Acabé con una Amigo. empresa de catering, cafetería de polígono, restaurante y otros 2 bares. Acabé Ujú. con un grupo de casi 6 locales Joder. con 27 años. O Hostia sea, puta. poca broma. Sí, 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 pero sí, sin tú ahí pero has sin hecho un saber nada. máster. Sin saber nada era porque era una persona muy echada para adelante, entonces todo era muy dinámico y es verdad que el vivir en una ciudad mediana o pequeña como puede ser Valladolid tiene sus beneficios, que incluso Carlos lo comentó ayer en su entrevista, ¿no? Lo que es el arraigo, el cuidado familiar y, bueno, la calidad de vida, ¿no? Que eso es siempre lo he Ujú. defendido. Pero también tiene un hándicap que son ciudades que se mueven muy despacio, que a nivel de estímulos son más aburridas, que a veces los Sí, estímulos claro. te los tienes que imponer tú. Entonces, yo creo que este afán de Ujú. abrir negocios al principio, vuestra energía un poco desbocada, pues viene un poco de ahí, ¿no? De entender que era una ciudad fácil de acceder y bueno, que me resultó fácil llegar a alquileres, locales, etcétera. Y al final aquello, pues lógicamente era un castillo de naipes que acabó derrumbándose con 27 años. O sea, 27 años tuve que cerrar todo y Todo. quedarme sí, bueno, por un problema societario. Y quedarme con solo un local, que es el anterior justo al Niño Perdido, con donde estuve otros 7 8 años con él, que fue cuando fue el boom del tema de la parte de obrera, ¿sabes? De los oficios, Sí, 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 sí. alicatadores, montadores, aluminios y tal. Sí, sí, sí. Y el único local que me quedé de todo el grupo fue el que más rentable era, que casualmente era el que estaba en un barrio obrero, Ujú. que era en aquel entonces.
Y entonces es cuando Fíjate. llega la crisis que tú comentabas del 2010, 2008, 2011. Sí, la burbuja, ¿no? El 2008 pardante, pero Claro, que en España se nota 2010, 2011. que estos Sí, oficios pues se regulan, aparte que, bueno, pues ellos lo pasan lógicamente mucho peor que yo, pero claro, mis clientes se quedan sin dinero que sí. gastar, Hostia. ¿no? O se lo quitan de esa parte. Y entonces cuando tomo la decisión de pasar de que este efecto rescate que había sido este local pasa a ser un, pues un proyecto finito, me refiero, que ya no hay nada que rascar. Y Ujú. entonces cuando abro El Niño Perdido, Y entre medias, a todo eso, o sea, me imagino que el gusanillo del bartending te entra por algún lado, ¿o es algo que te vas encontrando? claro, lo que es en el mundo, sobre todo de la coctelería más que el bartending, porque el bartending pues es muy amplio, el servicio de café, servicio de Ujú, cervezas, servicio de vinos, al final es atención al público. Eso ya lo venía ujú. arraigando, o sea, ya El estaba de enamorado de coctelería. ese sistema, claro, de atender a la gente y hacerle el entorno lo más fácil y más feliz posible, independientemente incluso de mi carácter, que puede ser más o menos serio a veces. Pero sí, por lo menos que todo lo que hubiese delante mío sí que fuese lo más, poner las facilidades o poner el entorno lo más amable posible para el cliente, que estuviese a gusto. Ujú, Pero con esta crisis del 2008-2009, que es cuando ese local rescate se me va cayendo, veo que tengo que buscar otro tipo de reclamos, que ya no es el servir bien y rápido y ser atento y que las cosas estén limpias. Y hay que buscar un ujú. reclamo mayores. Yo también estaba un poco cansado de todo este proceso, pues ya llevaba muchos años, entonces a nivel mental necesitaba un poco de fantasía en ese sentido, o sea, joder, ir a trabajar contento, ¿de acuerdo? Porque cuando Sí, es un sí. trabajo muy repetitivo, a nivel mental te desgastas. O sea, te vienes abajo, o sea, bajas los brazos, me refiero, tu ánimo y tu predisposición a que todo esté perfecto va bajando. Y se nota en cosas, en detallitos. Pues una bombilla fundida que te dura un día por lo menos fundida en lugar de arreglar al momento. Cosas, Ujú. detalles que son como síntomas que Sí. cuando eres hostelero antiguo, barrio perro viejo, lobo de mar, te das cuenta que algo está pasando y entonces tienes la capacidad de identificar que te está pasando a ti, no al Ujú. negocio. Entonces, bueno, Sí. es cuando empezaba el mundo de la coctelería en España, o empezaban a, bueno, no empezaba, entiéndeme, empezaba la nueva ola del coctelería en España, sobre todo Madrid y Barcelona Ujú, exclusivamente. Entonces ujú, yo vi que eso podía ser un buen reclamo. O sea, me refiero a me gustaba, yo he sido muy cocinilla, me gusta mucho cocinar y la ujú, gastronomía siempre me ha gustado mucho. Entonces, desde empezar con el mojito, a piña colada y a cócteles ujú. básicos de tirada y de volumen, que era una buena puerta de entrada, donde he hecho Total. seguramente los peores mojitos que se pueden hacer en este país al principio. Bueno, no te creas, Azúcar, ¿eh? sí, 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 se puede asegurar. Ron oscuro no cubano, azúcar moreno, hago un golpe de angostura al final, o sea, todas las variantes del mojito en el mismo mojito. ¿Me refiero? Pero bueno, acuérdate que en aquellos años, gracias, y esto es verdad, gracias a la iniciativa de marcas, porque vieron ese nicho también, eh, pues fue cuando empezó alguna empresa a regalar picadoras de hielo, o Ujú, incluso la cristalería te la regalaban para el tema de servicio de mojitos o margaritas, etcétera. ujú, Entonces, todos esos apoyos que a veces parecen como muy naif o muy infantiles, para la hostelería de medio pelo, por así decirlo, ciudades pequeñas o coctelerías que están empezando, les da la vida, porque no les supone ujú. presupuesto, no tienen que invertir, se lo está Correcto. dando la marca. Entonces Sí, eso, sí. que parece un gesto muy pequeño, en España revolucionó mucho el sector, mucho. Y yo soy uno de los casos, me refiero. Otra cosa es que yo luego tenga Ujú, profundice más, pero vino muy bien. Si son cosas que si alguien me va a escuchar de marca, deberían seguir haciendo, porque motiva mucho el uso de su producto y además genera un apego con la marca. Me refiero, al final es una marca que te acompaña en tu proceso. Bueno, pues esto fue el ujú, principio, y aquí sí que viene una historia que es muy chula, ¿vale? Que es una de mis grandes anécdotas. Tengo muchas, pero esta es muy guay. Ahora, a mí me gusta mucho contarla, sobre todo a amistades, cuando me preguntan cosas de cómo te ujú, dedicaste a esto, por qué te dedicas a esto. En este proceso de entender que como a nivel comerciante vi que la coctelería podía ser un buen trozo del pastel de ujú, facturación y un buen reclamo para seguir atrayendo nuevos clientes porque los antiguos estaban dejando de venir, ujú, pues en la ciudad también se dio cuenta, ¿no? Tenemos una asociación de hostelería en Valladolid que es bastante dinámica, sobre todo en el mundo, en el aspecto de las tapas. Me acuerdo, es una ujú. ciudad a nivel de tapas y de barra Sí que muy tenéis ahí conocida. premios importantes y todo, sí que es verdad. Cada día lo promocionan y el turismo, además como es un buen lenguaje de turismo, el tema de la gastronomía y de la comida, ¿de acuerdo? Bueno, no sé, alcohol, lógicamente. Sí. Pues bueno, siempre lo han explotado mucho, lo han trabajado mucho, tenemos grandes profesionales y además profesionales muy vanguardistas, sobre todo, a nivel de técnicas de cocina y demás, desde hace muchos años, que también es inspirador eso para los demás que vivimos aquí, me Ujú, refiero. O sea, que también se les tiene que agradecer ese aporte. Bueno, el caso es que
un responsable de esta asociación decide hacer el primer concurso de coctelería de la ciudad de Valladolid. ¿De Ujú, acuerdo? Para ser de la asociación hay que pagar una cuota, que no me acuerdo cuánto es, 60, 70 euros, 80 euros al mes, no sé qué. Y ujú, en aquel entonces no estaba ni dispuesto a pagar esa cuota. O sea, no podía, tenía que ajustar todos los gastos. A ese nivel estaba de apuros económicos, me refiero. O sea, tenía que medir cada ujú, céntimo. Entonces, para poderte apuntar, si no eras socio, había que pagar. ujú. Y había que pagar 300 euros de inscripción, que es una pasta, ¿eh? ¡Hola, la! Claro, lo hacen un poco para animar a que te hagas socio, lógicamente. Ya, Pero ya, claro, está no, claro. no, Te no sale puedes más a hacerte cuenta. socio, no puedes hacerte socio la misma semana porque no cuela. Ujú. Entonces yo tenía, ya te digo que estaba muy apurado a nivel económico, y yo tenía un dinero apartado para pagar la factura de la luz, ¿sí? Que me venía la semana siguiente. En un sobrecito yo tenía, pues imagínate, 400 euros, que yo creo que era la factura de la luz. Entonces yo estaba en un brete, estaba en un dilema que tenía que hacer, si me apuntaba al concurso de coctelería o pagaba la luz del local. Ujú. Lógicamente es una pregunta que es absurda solo plantearla, ¿no? Si no Correcto. pagas la luz te la cortan, si te la cortan no puedes abrir. Pero Ujú. bueno, tenía unos 10 días de margen, para que me entiendas, pues no era tan dramático, pero bueno, ojo, que ya está bien, ¿eh? Sí, sí, Eh, sí. entonces yo llamé a casa y planteé la historia, porque no me atrevía a tomar la decisión solo, ¿de acuerdo? Y en mi casa, Sí. lógicamente, estás tonto, vete a Paga pagar la la luz. luz. Claro. Claro, llamo a mi pareja de aquel entonces, a mi novia. Oye, mira, tengo esto, yo creo que puedo hacer un buen papel en este concurso, no sé cómo va. No sé si está, paga la luz. Y no sé por qué, ya la última llamada fue un amigo mío, a uno de mis mejores amigos, a Leli. Y digo, oye, mira, Aurelio, tío, que es que me pasa esto. A ver, hay que entender que Aurelio, su parte económica y familiar de por sí ya va bastante bien. Sí. Entonces, estas sensibilidades las tiene un poco Diferente. lejanas. Claro, claro. Ujú. Entonces yo creo que eso también le ayudó a decirme que no, que no, que no, que no. No me dejó el dinero, ni mucho menos, que podía haber sido también detalle. Claro, claro, pero bueno, también es verdad que entonces la historia hubiese perdido punch. Pero me dijo, no, Sí, no, que exacto. vete, apúntate. Si crees que lo puedes ganar, vete, apúntate. Entonces yo cogí un taxi, porque yo no conduzco, no manejo coche, cogí un taxi para ir a Iberdrola a pagar la luz, ¿sí? Y a mitad de Sí, sí, camino sí. le dije al taxista, no, 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 llévame a esta dirección, que es donde estaba la asociación de hostelería. Y pagué la inscripción. Ya te digo que tengo siempre tenido esa parte un poco kamikaze. Bueno, pues resulta que al final, por unas cosas o por otras, acabé ganando el concurso. ¡Ole! No solo gané ese, sino que gané los 3 siguientes. Joder. Conseguí el dinero para pagar la luz, a duras penas, pero se pagó la luz y gané el concurso. Lo que claro, Bueno, tío. lo que yo entendí con esto es que el concurso lo que me dio es publicidad local. O sea, me Ujú. refiero, salí en el periódico local, Claro. me hicieron entrevistas, o sea, un montón de publicidad gratis para el local. Y dije, Buenísimo. hostia, este sistema está bien. Ujú. Digo, ¿dónde hay más concursos? Y Y buscaste más. claro, busqué más concursos, pero no había ni uno. Este peregrino que me dio este pie, que regalé, que la verdad que no sé de quién fue la decisión, pero es para agradecérselo. Pues claro, pues fue una cosa, una berraris. Y estuve mirando y no había un solo concurso en toda España de coctelería, excepto uno, que nos sigue acompañando, que es World Class. Ujú. Claro. Hostia. Tú llama al señor que te vende en aquel entonces el Cacique y el JD en Valladolid, que tú, que tienes un bar todavía en el barrio obrero, ¿qué te quieres presentar a esto? Y dice, no, Dice, y llama ¿cómo? y digo, ¿pero para qué quieres esto? Bueno, le explico toda la justificación. El tío llama a Madrid, supongo, llamaría a Madrid, no sé qué, y dice, no, 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 este concurso está cerrado solo para Barcelona y Madrid. Que era como Hostia. nació. Sí, es como nació al principio, yo también lo entiendo, claro. El primer 2009 lanzamiento, o así sería, 2010, los primeros, ¿no? pues fue el año que ganó Jordi Otero. O sea, 2009 creo que fue, ¿no? Porque el otro fue O algo Pizarro o así. fue 2010. Sí, por ahí va, No, pero va por ahí, sí. y esta es la historia un poco de cómo empiezo a marear. O sea, cuando tú quieres algo tienes que buscarlo tú, tienes que perseguirlo. Ujú. Y entonces este primer año no pasó. No me dejaron, y yo lo entiendo, no pasó. Y durante el año siguiente, entre World Class y World Class del siguiente año, es cuando está la formación de Tanqueray, que tuvo también Viajeo, que Ujú. estaba Javi Caballero, Sí, 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 he estaba oído hablar de ella. Tupac Tupac, Kirby, sí, sí. Flecha, Steve Olson, creo que también estaba Steve Olson. Ujú. Claro, y a mí este tipo de cacique que me dijo que no la primera vez, me dice, vale, no te dejan apuntarte, pero te han invitado a que vayas a Madrid a esta formación. Que era Joder. cuando Javi presenta el gin tonic comestible. Ujú. Claro, pues Con todo esto de texturas. la coctelería está pasando a la vez que los gin tonics, para que me entiendas. Ujú. Sí, 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 Pero claro, correcto. claro.
Porque hay, claro, y es cuando nace también, claro, y a mí esa formación me cambió la vida, pero Qué literal. fuerte. Y yo creo que a mí y a más gente, compañeros que lo hemos comentado, pues es una cosa que te cambia la vida. Sí, sobre todo cuando no tienes acceso a ese tipo de cosas. Dices, hostia, ¿esto qué es? Claro, Es tú que es otra imagínate, época. Es que es verdad, ¿eh? y cómo comunican esas 4 personas, además, ¿eh? O sea, tú imagínate un Steve Olson, Ujú. o un Tupac Kirby, que era un show, bueno, Un es un showman, show, sí, sí, lo he visto alguna y vez, lo sí. sigue, y lo sigue siendo, y es que Ujú. es increíble. Bueno, pues eso, ¿cómo no te vas a enamorar de gente así? Y luego la parte técnica de Javi, era Ujú. un científico loco, ¿para que me entiendes? Claro, Sí, pues a sí, mí total. se me abrieron una cantidad de ventanas que es que no me faltaba fachada para tanta ventana. Bueno, y entonces Qué cuando empiezan fuerte. empiezan los concursos de Schweppes también en aquel entonces, no sé si os Ujú. acordáis de Gin Tonic, pues también me presenté y también gané los de Castilla y León. Hacían Ah, regionales. mira. Claro, gané otros 2 o 3. Es que se me daba bien esa cosa, se me daba bien la competición, me refiero. Yo soy un enamorado de las competiciones, igual que ayer dijo, vamos, escuché a Carlos que no, que es un retractor absoluto de las competiciones. Y yo Sí, sí, sí. te estoy lanzando otro punto de vista de lo que es una competición. No, 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 está muy bien, oye. Claro, que es verdad que las gané estas, pero también luego las nacionales no las gané, las perdí, Bueno, porque pero no las ente te valió claro, porque para siempre estar ahí. sacas la lectura de no he entendido esto, me he pasado, a lo mejor he dado más Ujú. de lo que me han pedido, pues, de esto puedo Sí, hablar horas. Bueno, el caso es que me meto en este sistema porque lo que quería realmente era conseguir esa publicidad gratis todo el rato, sí, sí. porque quería seguir alimentando el negocio que el me daba el que me alimentaba a mí, no tenía otro pretexto. Ujú. Lo que pasa es que a mí en todo este camino generó, pues esa búsqueda de la curiosidad y esa manera de enamorarte, además Ujú. de ese perfil más gastronómico de mi profesión. Ujú. Y con todo esto, este mismo amigo que me dio el consejo de no pagues la luz, vete, apúntate a esto, me dijo Ujú. que había encontrado un local que me iba a encantar, que me iba a enamorar, que era El Niño Perdido. Ah, amigo. Claro, pero yo seguía pelado de dinero. Claro, yo seguía sin pasta. Y lo que sí que hizo este amigo, me dijo, yo te ayudo, me asocio contigo, yo pongo la pasta, tú lo curras y abres El Niño Perdido. Sí, y Sí, así sí. nace El Niño Perdido. Que El Niño Perdido no se iba a llamar El Niño Perdido, porque cuando, si has venido, seguramente a lo mejor ni te has fijado, hay dos placas, una pone El Niño Perdido y la otra pone El Taller del Gallo. Pues no, Que eso no era me he quedado, ¿no? claro, pues El Taller del Gallo era el nombre que yo le iba a poner al local. Porque era una cosa Ah, mía, una cosa más casi de ego, ¿sabes? De esto es mi bar, le pongo mi sí. nombre, ¿no? Que es un poco bueno. Que también aprendo con el tiempo que a veces eso es más contraproducente que ayuda luego a nivel de futuro del local. Pero bueno, oye, cosas que se van haciendo. Y cuando fui a firmar el contrato de alquiler del local, con mi amigo, me dice el dueño del edificio, que es el dueño del local, que no se lo puedo cambiar. Digo, hombre, yo no lo veo ninguna cláusula esto. Y la placa ya la tengo encargada. Dice, ¿Qué no, no, que hacemos? no lo puedes cambiar porque este local tiene una leyenda. Y con una leyenda, sí, sí, una leyenda de verdad, una leyenda real. Y por eso se llama El Niño Perdido. Y no sé si tú te la sabes, la leyenda del local. No. Voy a hacer, voy a hacer una versión corta de la leyenda del local, que es una maravilla. Este local, además, casualmente es bueno, la leyenda nace a mediados del siglo XVI, en el año Sí. 1550, se instaura en la cátedra en la Facultad de Medicina de Valladolid, la cátedra de anatomía. ¿De Ujú. acuerdo? En aquel entonces había muy Sí. pocas universidades en España, me refiero. Alcalá de Henares, Universidad de Lleida, Salamanca y alguna más, Ujú. pero tampoco había muchas. Entonces, de forma que la gente venía a estudiar aquí a Valladolid la cátedra esta de anatomía. Ujú. En aquel entonces solo estudiaba la gente que tenía pasta, o sea, los de familia bien, ¿no? Claro. Entonces no Ujú. tenían problemas, venían, estudiaban y a correr. Pero no sé por qué, casual, azares de la vida, pues aquí acaba un médico portugués, doctor de Proaza, que este no tenía tantos poderes. Ujú. Entonces, como un estudiante de hoy en día busca un sitio cerca de la facultad y lo más barato posible, ¿no? Que eso es la Sí, putada que les pasa a los estudiantes ahora, ¿no? Pues esto ya le correcto. pasaba a este. Entonces, buscando, en esta calle que se llama Calles Llevas, porque pasaba antes el río antiguamente, que luego por Ujú. urbanismo pues desviaron el río, por el tema de crecimiento de la ciudad. Pero bueno, antiguamente pasaba el río, esta calle. Y esto eran Ujú. los carboneros del edificio. Significa que pasaba un río por la puerta y aparte aquí se Sí. guardaba carbón y calentaba todo el edificio. Será húmedo, sucio, pues eso, un Todo mal. cuchitril de narices. Pero Sí. es verdad que está cerca de la facultad. Entonces alquila este local, pero físicamente este. ¿Eh? Sí, sí. Y este médico, pues como si fuésemos un Frankenstein, no contento con lo que aprendía en la cátedra, empezó a probar con animales, ¿no? Cogía gatos, ratas y las iba abriendo y demás. Pues Ujú. por el beneficio de la medicina futura, las cosas como Sí, son. sí. Pero que se le quedaba corto el sistema, entonces empezó a hacer vivisecciones. Vivisecciones son abrir en vida.
al animal para que el tiempo que dura vivo, ver cómo late un corazón, cómo funciona. Oye, ya, entiendo que es una historia negra, es bastante crítica. No, pero coño, es que estamos hablando de hace 5 siglos, ¿no? O 4, o sea Claro, claro, que. claro. Entonces, o sea, ponerse a día de hoy con esto, pues es impensable. Pero claro, el problema de esto es que, claro, al final desaparece un niño en el barrio, buscando a niño, buscando a niño, buscando a niño, se dan cuenta que el río se tiñe como un tinte rojo, buscando el tinte rojo se dan cuenta que No sale de me este local. jodas. Claro. La Inquisición entra, que era la policía de entonces, al local y se encuentra al niño encima de una mesa de practicar, pues abierto y muerto ya, que esa es la parte más suculenta. Más macabra de todo, hostia puta, nen. Claro. Y al doctor de Proaza sentado en una silla de estas castellanas medievales, ¿sabes? De madera y tachuelas y tal, sentado, que era donde él practicaba, donde se sentaba para hacer sus operaciones. Ujú, A este hombre, lógicamente, lo apresan, lo ajustician y se lo cargan por garrote vil. ¿Vale? ujú. Esto es una historia real, que está Sí, sí, certificada en pero. los primeros libros de la Facultad de Derecho de la Ciudad de Valladolid. O sea, está certificado. Pero Sí, sí, sí. ahora viene la parte de leyenda, ¿no? Estas que además en aquel entonces, pues todo le daban como un trasfondo esotérico, etcétera. El sillón recibe el nombre de sillón del diablo, ¿vale? La leyenda, porque estuvo un tiempo puesto en la Facultad de Derecho, aquí al lado y demás, Ujú. y decían que si tú te sentabas dicen que si te sientas en el sillón del diablo, te pueden pasar dos cosas. O la muerte, o sea, si te sientas te mueres, o te genera la Sí. ciencia infusa, que es la facilidad de la asimilación de las artes, en este caso Ujú, de las artes médicas, ujú. ¿no? Esta leyenda además se acrecenta porque estuvo unos años en la Facultad de Derecho y casualmente aparecieron dos bedeles en dos años distintos muertos Sí. porque Que se se habían habían sentado en sentado en ella. la. Eso Joder, es. macho. Claro, entonces la leyenda la dispara. Este sillón, a día de hoy, está expuesto en un museo de la ciudad de Valladolid, que es el Museo de Fabio Hostia. Nelli. Sí, que yo tardé en años ir a verlo, ¿eh? Que Hombre, me porque, generaba mucho tío, respeto. impresionas, es que. Claro, claro, claro. Pues bueno, pues no es tan fácil tener un bar con leyenda. Sí. Y entonces, sí, Entonces, lo claro, del niño perdido, ¿te obligaron a ponerlo o algo así? ¿O era por no, desgracia? no, claro, no se lo quité. Dije, ya es perfecto el nombre. Lo que Hostia. pasa es que lo que pasa es que en la puerta tengo las dos placas, porque la otra ya la había pagado, era el taller del gallo, pues se la dejé ahí. Hostia, Así qué que por eso fuerte, se llama tío. El Niño Perdido. Joder, tío. Y Pues hasta vaya ahora. tela. Ahora, esto que Sí, se lleva lo sí. del telehistoria, tú tienes ahí. No, 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 vamos, lo tengo, el true crime lo tengo al día. Te lo iba a decir, ¿eh? Cualquier día te entrevista el Jordi Wild haciendo ahí un true Bueno, crime, exacto. esto ha salido en La Rosa de los Vientos, que era un programa muy famoso de radio, y ha salido Ujú. en Cuarto Milenio y demás, de esta Cuarto milenio leyenda. y todo. Hostia, qué fuerte, ¿Ves? tío. Yo con tal de tener publicidad gratis, lo que haga falta. Joder, macho. Ya, ya. Bueno, vale, vale. Hostia, Venga. espérate que me tengo que recolocar. Vale, entonces, estamos ahí que le pones niño perdido, Claro. estás empezando a entrar tu colega, o sea, entras en sociedad con tu colega Sí. Y y. ¿Y? ¿Qué empezamos pasa a ahí? marchar. Empezamos a Vale. marchar. Yo, lógicamente, piensa que después de toda esta película del último bar, con los concursos y demás, hostia, yo venía muy confiado. O sea, Ujú, estaba muy cargado de confianza, la verdad, porque veía ujú, que las cosas estaban funcionando bien. Y que además esta parte de la coctelería me estaba, aparte de ocupando mucho tiempo, me estaba haciendo feliz, ujú. que esto es importante. O sea, estaba yendo a trabajar, le Totalmente. estaba echando más horas de las que me pedía el trabajo porque yo quería hacerlo. Y me Qué estaba, guay. pues eso, me estaba permitiendo un tipo de vida y una salud y lo digo, ya sé que está muy manido ahora, pero es una salud mental de poder concentrar esfuerzos en algo positivo que me está dando la vida. Ujú, Me cambió la cara, por así decirlo. total. Compra libros, métete en internet, estate todo el día Estabas brujuleando. O sea, motivado. eres un niño pequeño, sinceramente. Todo va bien. Bueno, entonces abrimos el local, bueno, pues arranca pues como todos los negocios, pues al principio va más tímido, Ujú, cogiendo fuerza, y a los 6 7 meses esto ya se dispara. Se empieza a llenar el local a niveles exagerados. Y qué entonces tuve guay. una reunión con mi socio me dice: "Oye, me voy, lo dejo, esto ya está arrancado, dame lo que puse, adiós". Really? Increíble. Sí, 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 Un sí, ángel, macho. Bueno, entonces sí, igual sí, te costaría, pero es un regalo eso. sí, sí. Sí, bueno, se lo pagué, lógicamente, Sí, sí, pero pero a ver sí, si me sí. entiendes. No, no, Ojalá, no, hostia. claro, un amigo palanca. Bueno, Que da vamos, igual, pero eso es de la hostia, tío. a día de hoy, lógicamente, sigue siendo uno de mis mejores amigos, lógicamente. Normal. Pero Hostia, muy bien. tío. Hombre, a él también le incomodaba lo del bar, porque no tiene nada que ver con su trabajo, y también su mujer Ujú, le decía: "Oye, igual estás echando mucho tiempo en esto en esto del bar, ¿eh?". Entonces, bueno, pero bueno, entiende que sí, 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 este es un poco
el giro de la historia que a veces hay que confiar en la gente que te rodea, me refiero. Entonces, bueno, pues Total. sí, un golpe de suerte. También había tenido otros de mala suerte, me refiero. Y hay Sí, que pero arreglarse, bueno, hay que alegrarse de los 2 puntos, porque también si no me pasa algo malo, no estoy aquí. Quiero decir, o si no sí, tengo totalmente. O dificultades, sea, no al final estaría también aquí. es el camino que has recorrido. Yo, o sea, joder, la historia es bastante inspiradora en el sentido de. Y Claro. además es que es lo que suele pasar, que la gente que hoy en día todo el mundo dice, hostia, joder, es que le va de puta madre, ya, ya. Pero Sí, seguramente ha pasado por lo que has dicho tú. Cierres, tal, lo que dicen, ¿no? Que para ser rico, que eso lo cuentan los estadounidenses, ¿no? Que para ser rico tienes que arruinarte 3 veces, una mierda así. Para ser rico pues de algo verdad, ¿no? así, algo así. Vale, Sí. estoy esperando lo de rico, pero por lo de arruinar está todo bien. No, pero coño, ¿me entiendes lo que quiero decirte? Sí, Que sí, la gente, desde perfectamente, fuera las perfectamente. cosas se ven muy bonitas. Pero para que también se entiende ese tipo de giros de la historia, que entiendo que no están teatralizados, han sido como han sido. Ujú, Que también alguien pueda entender por qué me enganchó tanto lo mío. O sea, por qué para mí ha sido tan importante a nivel vital. O sea, por qué dedico tanto tiempo, o por qué luego he querido devolver un poco a mi sector lo que mi sector me ha dado a mí. ujú, O sea, es que no es una frase hecha, sino que es que lo siento de verdad como parte de mi ADN, de mi forma de ser. Entonces, luego me he preocupado en otro tipo de actividades de devolver un poco a mi sector o intentar transmitir este tipo de valores, ujú. ¿sabes? De darle importancia realmente a lo que hacemos cada día, que ya no solo es para los demás, sino para uno mismo puede ser diferenciador. Sí, te entiendo, está claro. Y entonces, bueno, empieza, Empieza a ir le muy bien. compras la parte, te va Sí, todo guay, y de repente un día, porque además, claro, esto sí, porque esa es la otra. Bueno, que esa pregunta ahora te la hago, pero claro, eso es 2011 sí, y Fibar, si no me equivoco, empieza en 2012. eso es, eso es. Hostia puta, ¿y a ti cómo te sale lo de... A o qué, ver, qué idea llevabas con Fibar en un principio? bueno, ¿Cómo esto nace la todo gente, esto? el origen de alguna, hay gente que sí lo sabe y gente que no. Fibar no es la primera vez que se hace un congreso en Valladolid. El año Vale. anterior se hizo uno que lo hice con un amigo que se llama Álvaro Ujú, Varela, que tuvimos la idea en un congreso visitando Madrid Fusión, joder, este tipo de congresos tendrían que estar, podíamos crear algo más nicho, más dirigido a nosotros, ujú. porque somos el país de los bares, hablando en plata, y creo Total. que aquí hay una masa social que no está atendida, no es que no esté atendida, sino que no se le está dando ni voz ni voto en Ujú, gran parte del proceso y somos un motor económico, me refiero. ujú. Pero sobre Total. todo era por acercar el tema formativo a más gente, ¿de acuerdo? Porque hasta entonces, como te he dicho, eran formaciones muy puntuales y ninguna era reglada, era todo iniciativa privada y al final esos lenguajes yo las agradezco todas, pero son lenguajes dirigidos a la marca, lógicamente, que para eso paga. Ujú, total. Entonces, bueno, con él quisimos hacer la primera edición, yo no me quise meter a nivel empresarial precisamente porque mira qué año era y mira de dónde venía, entonces venía Ujú, con los pies de barro y con una prudencia absoluta y con mucho miedo de tener sociedades ni compartir claro. ningún tipo de viaje, sinceramente. Entonces dije, mira, yo hago todo el tema contenido, yo te doy, o sea, trabajo contigo como si fuéramos socios, pero no lo quiero hacer. Él se empeñó en hacerlo él y no fue mala edición, pero fue un fiasco a nivel organizativo y a nivel de responsabilidad económica, por inexperiencia, Ujú, por supongo por parte de él y no por mala intención, pero fue un desastre absoluto. Entonces, no acabamos ujú, muy bien a nivel de tiranteces, que es normal también cuando las cosas van mal, claro. pues discutes, hay un montón de cosas con las que no estás de acuerdo. Y ahí ya me separo del proyecto, no quiero saber nada más de esto, pero resulta que a la ciudad sí que le gustó, a la parte de turismo y cultura de la ciudad le gustó. Entonces me citaron para decirme, oye, mira, si nos gustaría que lo intentases, que se volviese a Hostia, hacer, qué porque guay. creemos que es bueno para la ciudad, porque genera imagen de ciudad, bueno, proyecta marca, esto que buscan los políticos, ¿no? Total. Pues muy Bueno, bien visto. sí, en ese caso sí. Entonces, bueno, pues ahí es donde entra el papel de Beatriz, Ujú, que en aquel entonces era mi pareja, y es cuando ujú, Beatriz, la vez que se va mi socio y entra Fibar, ya Beatriz entra en operativa como una socia más, ujú, porque al final tienes la parte de responsabilidad económica, que me da una seguridad a mí de la leche, y la ujú, parte organizativa de FIBAR, etcétera. Entonces, juntamos los caminos profesionales, me refiero. Aparte ya tiene ujú, un skill ella estudió Derecho, que tiene una manera de pensar como muy estricta, muy de libro, muy de la letra ujú. pequeña, sabes que eso para este tipo de cosas es fenomenal, a nivel de Fundamental, riesgos. además. Y Ujú, aparte luego tenía un máster de marketing y demás, que entonces pues exactamente tenía esa parte de sensibilidad artística, de forma que nos entendíamos bien en ese sentido. Yo ujú, a nivel profesional. Así que así nace sobre todo FIBAR, que es a la vez un poco del proceso del niño y el niño profesional. O sea, las cosas se empiezan a poner serias. Me ujú, refiero, ya no es hago cócteles si me lo reconocen, ya no busco la publicidad, ahora vamos a hacer las cosas ya, un proyecto más sólido para que no se caiga nunca más esto, ¿de ujú. acuerdo? Porque siempre tienes ese Correcto. miedo de que lo que se te Total, está te yendo bien te entiendo. vaya mal. O sea, eso es Ujú, una especie
no de trauma, pero sí es un miedo latente que ya te persigue siempre. Sí, Entonces sí, sí, siempre sí, te entiendo. mides muy bien los pasos y haces las cosas con mucho cuidado. O sea, te vuelves más responsable. Contigo y con los que te rodean, me refiero con la idea de negocio, con la idea de Sí, con sí, sí, el sí. valor humano que trabaja contigo, ese tipo de cosas. Y ahí es cuando nace Fibar como marca y la verdad que nos acoge muy bien la industria. Ujú, Lo queremos hacer en Valladolid precisamente porque es nuestra ciudad, es donde estamos y es donde nos nutrimos. Entendíamos que Barcelona-Madrid iba a tener mucho riesgo. Había habido algún intento, ujú, todos fallidos. ujú, Acababa de terminar una que no sé si era Whisky Forum, puede ser, que tuvo más ujú, ediciones, de Gutiérrez, que había estado muy bien hecha y aún así dejaron de hacerla. O sea, acabaron, ¿sabes? ujú. Porque también, yo también entiendo, una distribuidora pues apenas se centra en lo que tiene que hacer, que es distribuir, y al final Sí, este sí, tipo de sí, claro, cosas, está claro. este tipo de montajes desgastan mucho. Yo también entiendo que, Ujú, bueno, pues decidieron dejar de hacerlo. Entonces nos quedamos solos a nivel ibérico. O sea, no existía Lisbon Bar Show ni nada por el estilo. ujú, Estaba lo de los gin shows, ujú, pero que se había deteriorado bastante lo que era el concepto, tanto el gin tonic por sí, porque tampoco daba para más, y ujú. el concepto empezó a diluirse metiendo tequilas y metiendo, ¿sabes? Intentando buscar algún tipo de estrategia que no les funcionó, desgraciadamente, porque al final cuanto más eventos haya, mejor para todos. Las cosas como son, que esto es un, Correcto. nosotros la Totalmente de verdad que acuerdo. siempre, como desde el final hemos pensado esto. Pero nosotros luchamos la nuestra, que es FIBAR. Nos viene muy bien que fuese Valladolid porque es una ciudad barata, es una ciudad tanto asequible como accesible. Me refiero a Y está Valladolid, cerca de Madrid, aunque no sea Madrid, que eso claro, también. te la pateas rápido. Entonces, al no ser tan grande, la gente que viene a convivir, conviven. Me refiero, no Ujú, se diluye mucho la gente, te la acabas encontrando o en el restaurante o en el local o en la ujú. cafetería. O sea, estás todo el rato Eso con gente mola. del gremio que Eso al está final guay, genera sí. momentos de conversación, que no deja de ser Total. networking. Pero si, oye, hostia, pues no te conocía, no, pues yo soy de Málaga, yo soy de Ibiza, no sé qué, pues podemos hacer algo juntos, mil cosas. Que esto la gente debería ponerlo más en valor porque es importante. Porque de Sí, muchas sí. conversaciones banales salen proyectos increíbles y yo lo he visto, además lo he visto y lo he vivido, de en tercera persona, de que lo he visto verlo venir y luego que pasase. Gente que ha conseguido trabajo en Londres, en Valladolid, por ejemplo. Imagínate. Trabajos relevantes, además, ¿eh? En primera línea en coctelería en Londres. Y esto ha pasado. Y muchas otras cosas, vamos. Entonces, bueno, al final Cibar nace con eso, con el espíritu sobre todo de la formación, pero lógicamente para traer a toda esta gente de fuera, que cuesta una pasta y demás, pues necesitamos el Ujú, músculo de la industria. ujú, Entonces, al final, el formato es muy sencillo. La industria apuesta por el evento, lo patrocina a nivel económico, se coge la parte económica y se empieza a distribuir en partidas. ujú. Montajes, en gentes, en billetes, en autobuses, en hoteles, en un montón de cosas que con los años se ha convertido en algo, pues, pues un Tetris. O sea, algo muy complejo porque no puedes descabalar nada. Sí nacimos con una filosofía muy férrea, que era la de un mes antes hay una reunión final todos los años, Ujú. en la que si el balance económico de Cibar es -1, no se hace. Hostia, con dos cojones. No ha pasado esto de momento, ¿eh? Es una manera de hablar. A ver, si -1, pues joder, te buscas la manera, pues sí, es una manera de hablar. No, 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 pero que está claro. Pero sí, sí, es un balance negativo económico, no se hace. O sea, aquí cobra todo el mundo se va, o sea, no se deja nadie colgado y aparte es hostelería y que dar una buena imagen, sobre todo a nivel de salud económica. Y esto es algo que la Ujú. gente no sabe, pero que es así. Se puede redimensionar el espacio, se puede cambiar las estrategias, se puede hacer el montaje más cutre. No lo sé, pero Pero se tiene que hace. ser viable económicamente sí o sí. Y Hostia, pues eso está muy bien, ¿eh? tiene que ser sano económicamente porque la hostelería, sabes la fama que tenemos todos. O hemos estado muchas Sí, veces. sí, sí, no, no, tienes toda la razón. Entonces, era una buena manera también de transmitir seguridad a las marcas y al mercado, porque claro, son dos frentes, que es la industria, que el motivo es la masa social, ¿no? El lado humano, y la parte de Ujú. industria, que también es igual de importante, decía que hubiera las dos partes. Y bueno, al final generar este escenario, que muchas veces a veces nos dicen, joder, ¿cómo no te vas a Barcelona, no te vas a Madrid? Porque no podría, yo creo que era, y bueno, menos a día de hoy, creo que sería inviable, en Sí, formatos también es el grandes, encanto hoy en día, ¿no? en formatos grandes. De hecho, el futuro va a formatos más Más pequeños. grandes aún. Ah, No, más no, más pequeños. pequeños. Sí, 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 sí. El formato monstruo, yo creo que personalmente se va a quedar en una o dos ciudades a nivel mundial. O sea, te hablo de un Berlín y un New Orleans y poco más, ¿eh? Ujú. Igual puntualmente tenemos uno en Asia, luego habrá otro no lo sé, en Brasil, no sé, en Estados Unidos, no sé. Pero que serán cosas como más efímeras, Ujú. ¿sabes? De hecho, bueno, si se ven las estrategias de según qué congresos, entonces yo creo que los congresos tienen que cambiar. El problema es que tampoco pueden cambiar de un día para otro. Que es algo que tiene que darse poco a poco, ¿no? Que es una evolución, digamos. Claro, a ver,
sí, el concepto está bien, coño, que es, es facilitar la formación. Y aparte de Ujú. facilitar la formación, empezar a facilitar la formación a aquellos locales que no hacen coctelería, o que todavía no hacen, o que están empezando a dar pasos, porque esos son los que van a seguir con la industria. Me refiero, la Claro, van a hacer total. más grande. Y piensa que si Ujú. encima si vamos a empezar a hablar del consumo de alcohol, etcétera, y los claims que nos dan y que recibimos y todos los inputs de Ujú. la gente ya no bebe, que bueno, que es relativo y ahí están los índices, eh, no van a beber en según qué sitios. Me refiero, si yo voy a beber poco, igual voy a beber donde voy a beber bien. Para poder beber bien necesito profesionales preparados. Para eso Es, profesionales preparados hay, necesito una red formativa también sana. buena. Sí, ahí Claro, claro, hay un kit de la cuestión bastante importante. Que, claro, pero bueno, pero nos implica que es decir, somos parte de tanto del problema como de la solución, me refiero. Somos parte y hay que tomar medidas, porque además es nuestro trabajo. Medidas en el sentido sí, de, hostia, vamos a dar una comunicación realmente clara de lo que es aquel famoso consumo responsable. Que yo creo que, claro, si tengo que ser sincero, de 200 colegas que te puedo decir ahora mismo de memoria, uno por uno, nombres y apellidos, te puedo decir que ninguno de ellos o ellas hacen un consumo, o sea, venden un consumo que no sea responsable desde hace claro, años. si es lo suyo. Pues, hostia, que se mire el ombligo también a veces, que se lo tiene que mirar, me refiero. Hay locales de volumen no controlados, con aforos no controlados, hay Correcto. discotecas a mansalva sin ningún tipo de contenido cultural, otras sí, pero hay muchas que no. Pues, hostia, hay una hostelería por ahí, un submundo, que yo entiendo que también Sí, suma cajas y suma números, que igual esos son total. los que a lo mejor deberían preocuparse de que no se lleva el alcohol como se La debía antes. coctelería lo bueno que tiene es que es eso, o sea, va más al beber bien y yo creo que esa Claro, es la parte buena, ¿sabes? O sea, claro. que tiene esa aura positiva. Bueno, entonces ya nos pilla 15 años atrás, ya arrancas con esto, niño perdido para adelante. Supongo que te vas embarcando también en más proyectos por el camino de Mm. bares. Sí, bueno, ya me empiezo a animar otra vez. O sea, soy como la rueda del hámster. Me empiezo a animar, estoy cómodo, me va bien, o sea, el local va bien, el local ya lleva años, va como un tiro, o sea, es un Ujú, local económicamente viable, aparte que con tantos años ya ya llegas a una línea de negocio que es bastante estable, me refiero. ujú, El FIBAR va bien, yo a nivel personal también me empiezo a moverme mucho fuera de lo que es el local, con el tema, sobre todo con el tema docente, que es una ujú. parte para mí muy importante, sobre todo en los últimos 10 años, y Que la empiezo a gente no tener sabe otras, tanto, a lo mejor, ca- Juan, y vuelvo a que meter la pata eso. otra vez. Bueno, no meter la pata, no, a tener un punto de mala suerte, un giro de mala suerte, que tampoco es para tanto porque fue mucho más controlado que cuando era un crío. O Ujú, sea, ya tengo un estudio de mercado, ya tengo, bueno, una valoración de riesgos, sé cuánto yo no voy a meter y cuánto no estoy jugando, y si no va bien, qué pasaría, cosas así. Y ujú, entonces abro el Sinners, que era el club de jazz más antiguo de la ciudad, ujú, del que estaba enamorado, y aparte es muy amigo del hijo del dueño y demás. Lo cojo, era un sótano de 200 y pico metros ujú. cuadrados, precioso, pero cuando yo me lo encuentro deteriorado de como yo lo recordaba, porque había tenido un inquilino entre medias y lo Y lo había había. destrozado. Sí, entonces yo intento hacer una adaptación a nivel de interiorismo, que además nos encargamos de hacerla Beatriz y yo, no nos encargamos a nadie, pues es una Ujú, cosa que también nos gusta. O sea, toda la parte de decoración y demás, pues la hicimos nosotros, y creo, la verdad es que estoy enamorado de ese local, a pesar de que ya no lo tenga, pero me encanta. Bueno, que fue un proceso muy bonito. Y llegó pandemia, pero al año, así. Y el problema de pandemia, un local, sótano, 300 metros cuadrados, tan no había quien grande. y demás, no hay más. Y tuvimos suerte que al final, pues después de pandemia y demás, pudimos traspasar y demás, pero tuvimos que renunciar a ese proyecto. Pues Ujú, bueno, al final también a veces el que no la intenta no la consigue, ¿no? correcto. Y como te digo, a veces la culpa también de lo contraproducente de ser una ciudad pequeña, que te vas un poco aburriendo a veces Y de quieren hacer cositas estímulos. por eso. Ya, ya. Claro, porque una vez tienes un negocio que lleva 10 o 12 años o 10 años, como es el Que niño, que está lleva. controlado, que tiene una marca muy identificada, con una línea muy trabajada, no te pide tanto el local a ti como dueño. O sea, no te exige Ujú, tanta presencia, no te exige estar por encima. Sobre todo porque además he contado siempre con muy buenos empleados, o sea, con muy buen equipo humano, con muy fieles, muy duraderos, muy longevos, ujú, gente que podías confiar perfectamente, o sea, me refiero, y incluso gente que se lleva el barco ellos, en el sentido sobre ujú. todo operativa. Y es verdad que la parte artística, la parte creativa la llevo siempre yo, más yo, pero porque me gusta. Y me gusta Ujú. llevar esa parte, no por otra cosa. Y ellos defendían lo que yo pensaba, lo que yo decía. Y lo han defendido siempre perfectamente. Entonces yo es que he Hombre. vivido muy bien en ese sentido. Es que he vivido muy tranquilo. Que es que se dice pronto, Bueno, pero joder.
te metiste buenas hostias para aprender pronto, joven, y ahora, pues Y, bueno, y, también estás recogiendo y, y- ciertos frutos. y ya tienes toda la suerte eso de rodearte de gente que crea en ti, ¿no? Cuando se lo cuentas Ujú. y confía en ti y lo defienda como si fuese suyo. Que Y eso en es ese sentido complicadísimo, ¿eh? siempre he tenido mucha suerte. Wow, no sé, especialmente con Ricardo, vamos, el que se comió. Ricardo empezó conmigo antes del niño, o sea, un año Yo antes estaba del niño. pensando en él cuando estabas hablando de Claro, 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 gente. claro, claro. A la gente hay que ponerla en su lugar, además. Pues Ricardo empezó conmigo un año antes yo creo un año y medio antes del niño, o sea, en el barrio de obreros, Sí, sí, que sí. vino que no sabía poner un café solo, ni Hostia. idea. Y al final es como si fuésemos Don Quijote Sancho Panza, me refiero. O sea, le tocó defender todo lo que se me ocurría a mí, que eran barbaridades o yo qué sé, o sesiones de homemade interminables, presentaciones de cócteles que eran un horror, y con buena cara, viviendo el proceso, y yo creo que lo ha disfrutado. Él ha crecido tanto a nivel personal como profesional gigante, o sea, de una manera exponencial. Se ha convertido, para mí, en uno de los grandes bartenders de este país, sobre todo porque siempre tiene un carisma especial a nivel que es muy amable, muy cariñoso, o sea, un tío que trata muy bien a Correcto. la gente. Y ahí se fue de la empresa el año pasado, bueno, porque es un cambio de ciclo ya que ya tocaba, ¿no? Después de 16 Ujú. años y pico trabajando conmigo, que también bastante me ha aguantado. Yo creo que mi relación más larga. Y porque, bueno, se casó, quiere formar una familia. Ya es Entonces, otra claro, película. Bueno, me igual puso. vuelve, ¿eh? Que esas cosas pasan también, o te lías No, con no, otra no, cosa, nada nunca más, sabes. espero que no. Ya las cosas pasan una vez. No en el sentido bueno, ¿eh? Porque además hablamos los dos para buscar la estrategia de qué trabajo voy a buscar, y lo buscamos juntos, y yo le echo una mano con ese tema. Entonces, bueno, sigue vinculado a la industria porque está en la parte comercial, aquí en Valladolid, pero el tío está Ujú. encantado, la empresa donde trabaja está encantada, o sea, la hemos ganado todos. Bueno, de hecho, Pues yo creo que magnífico. pasa más horas ahora aquí que antes, yo creo. Bueno, eso está bien. Pero es parte, sin duda, Ricardo siempre ha sido parte del éxito de Niño Perdido, por De supuesto. niño perdido. Joder, qué guay. Sí, sí. Pues, y qué te iba a decir yo, ya todo eso también, y luego también abres Cul de Sac, ¿no? También, a ver, otra vez. Me enamoro mucho de los locales míticos de las ciudades. O sea, Así, te mola. de estos locales insignia. Sí, porque esos locales tienen pozos. O sea, Especial, ¿no? primero, siempre seguramente han dejado alguna huella en mucha gente de la ciudad. Alguna huella. Ujú. Se han conocido sus abuelos, sus padres, o ellos Sí. mismos, o algo. O sea, no sé, pasan cosas. Esto es Mijares de las Muelas, que es una cosa que cuenta él y que lo explica muy bien. A mí me encanta No, pero es escucharlo cuando lo verdad, ¿eh? cuenta. Sí, sí, es que además es que no le quito ni un punto ni una coma a lo que dice Javier. Y Cul de Sac era uno de ellos. Cul de Sac era uno de ellos. También nos pasó lo mismo. Eh, el local, el antiguo inquilino había destrozado. Lo que llamamos al arquitecto que lo montó para que lo rehabilitase, Ujú, incluyéndole recientemente una estación de trabajo porque no era nunca había sido coctelería. ujú. Y lo mismo también, eh, pues empezó bien, pero también yo estaba más a otras cosas. Yo tampoco lo hice muy bien porque estaba viajando, era cuando más estaba viajando yo, no pasaba una semana entera en Valladolid. Ujú, Aparte luego a mi familia se me empezó a complicar, con mi padre se puso malo, bueno, una serie de ujú. cosas que empiezas a tener prioridades y al final igual, pues ese proyecto lo dejé y ya está. Oye, no pasa nada. Bueno, pero también lo mismo, también una experiencia y yo qué sé, o sea, es que al Sí, final lo que sí, hablábamos, sí. o sea, forma parte del camino, ¿no? Un Y que no poco. sabes a veces si aciertas o fallas, es que nadie te asegura el acierto generalmente. Correcto. Sobre todo cuando lo haces de una manera así como más, no doméstica, pero como con proyectos tan personales. Sabes que esto no es un holding que puede prender esto a capa y espada, sino al final es personal y hay momentos que tienes que saber salir. Sobre todo saber salirte. Es decir, Ujú, ¿sabes? No decir, oye, me voy a quedar aquí hasta que no haya remedio. No, no. Oye, habla con tu parte societaria o lo que sea, oye, mira, esto no lo estoy viendo o ahora mismo no puedo darle lo que necesita el proyecto. Digo, oye, ujú. otra cosa. Ya está, ¿no? O sea, es que también hay que quitarle el drama a ese tipo de salidas. ¿Vale? Que hay gente que se Correcto. agarra a proyectos hasta que se Sí, meten en hasta charcos que. Sí, yo que creo que eso después es saben. peor. Hay que saber cuándo se está hundiendo el barco y saber saltar a tiempo. Pues por lo visto eso lo he aprendido ya. Después de tantos años. Bueno, joder, normal, al final. Pero bien, Y que te. dime. No, que. Bueno, no, acaba de hablar y te hago otra pregunta que quería hacer también. Que igualmente, aunque sean proyectos fallidos, son proyectos de los que me siento orgulloso, me refiero. Total. Hombre, yo he conocido Cul-de-sac, es para estarlo. Quiero decir Sí, sí, que la sí. gente que tenías trabajando era muy maja, el sitio molaba. Quiero decir, Pero bueno, ahí igual sigue, te ahí pilla en sigue. otro Sí. momento vital y le das más cariño de estar un poco más encima de él y lo haces Eso chutar, es, que nunca eso sabes. es, eso es, O sea que. ¿Y qué eso te iba a es. decir yo? Una cosa interesante que nos has dejado ya por el camino. Además me viene al pelo. Una cosa que no sabe tanto la gente o que no ve tanto de ti
Sí. Bueno, a ver, empezamos porque te voy a decir una cosa, esto ya te voy a confesar cosas que yo, por ejemplo, bueno, yo soy muy friki es muy friki, un puto enfermo, de verdad, te lo digo. Es un problema, se lo puedes preguntar a mi mujer. El rollo está que muchas veces rasco de cosas y me van saliendo cosas, ¿no? Y hubo un momento, creo que era por pandemia, no sé qué, que estaba haciendo como vídeos sobre historia de cócteles que los hacía para Javi, bueno, una historia. Y rascando del Spritz me salió un libro de vinos de Jerez y yo soy súper fan, hice sommeliería y soy súper fan de los vinos de Jerez. Trabajé en Sí. un sitio que desarrollé mucho el tema de coctelería con vino y todo el rollo. Bueno, y encontré un vino que era de Talia Bianchi, se llama, no me acuerdo cómo se llama. ¿Sabes cuál te digo, no? El de Sherry, No. Cocktails, uno rojo. Vale, que es de una americana. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, Claro, que lo tenía tengo en el casa. libro del speech era de ella y lo encontré de rebote. Total, que me dio en ese momento por preguntarle a colegas del sector o gente así importante por Barcelona Sí, si conocían libros de coctelería con Jerez, exclusivamente con Jerez. sí, Y el rollo fue que nadie me dijo ninguno y en uno de tantos se lo pregunté a Baldi. Y Baldi me dijo, pero déjame que se lo pregunte a algún amigo. Total, que a la semana o así vuelvo por escolar, pero por otra cosa, y me sí, dice, ¿sabes? Me han recomendado un libro y me dice este, que yo ya lo tenía en el radar, y me dije, me lo ha sí. dicho Juan Valls. Y yo dije, Ah. hostia. Ahí ya puse la primera antena. Y la segunda antena la puse hace un par de meses o así, que ya dije, que ahí sí que ya dije, hostia, este es un fricazo peor que yo o más. Porque yo soy muy de referencias cruzadas y del libro este último de Monty, de Cóctel Madrid, Sí, había uno, ¿sabes? Y yo me pillé, a ver si lo pongo por aquí. Yo me pillé la edición barata, no la buena, ¿sabes? La de bueno. Jacinto Sanfeliu. Y veo que a Vale. la semana o 2 semanas tú cuelgas el bueno y digo, hostia El puta, antiguo, este. claro. Ya. Va a ver, esto tiene A una lo que voy, historia, ¿eh? eres un fricazo. Te mola, o sea, ya no es. Y Sí, bueno, sí, bueno. no. Sí, no. Soy un poco acaparador, más que fricazo. O sea, me refiero. Me gusta mucho comprar libros. Tengo muchos libros. Ujú. De hecho, y aún así te diría que el 60 o 70% de los libros que tengo son más de cocina que de coctelería, ¿eh? Quedo coctelería, vaya. Sí, porque aprendo más técnicas allí ¿sabes? O Sacas más armonías de ideas. sabores. Bueno, es que la cocina tienes la leche. O sea, los cocineros son más técnicos, los procesos son más complejos, que luego tú los traduces a líquido, ¿entiendes? Ujú, Pero sí, y tengo bastantes de chicote antiguos, ujú. y tengo un amigo que es Víctor, que tiene una librería en Urueña, que además es el librero que va a FIBAR desde hace unos Sí, años, que antes no lo hacíamos. sí. Que yo le digo, oye, Ujú. búscame este libro, y él lo tiene ahí en un radar, y cuando le aparece, directamente me lo consigue y Tú, me lo trae. hostia, qué guay, tío. Pues ya me lo presentarás a ver si hay segundas ediciones y lo pillo yo después de ti. Se lo digo, sí, sí, Pero a se lo lo que digo. voy, que la gente muchas veces, o sea, que eres un fricazo y la otra cosa que yo tampoco, la gente no te ubica tanto y que yo sí que tenía un poco en el radio y lo has dicho es el tema de formación. Formación también muy vinculada a Jerez y al brandy de Jerez. Sí. ¿Llevas desde cuándo? ¿Cómo entres en ese mundo? A ver, la motivación a veces es un poco la misma, que es cuando tú planteas una carrera profesional, la planteas que sea larga, joder, o sea, una carrera bien construida. Ujú, No vale que un año te vaya bien y a vivir de las rentas. No, porque esto no le pasa a nadie. ujú, O sea, si tú quieres, y yo llevo muchos años, si yo quiero seguir estando ahí, me refiero, ¿qué significa estar ahí? Pues uno, estar a la que salta, o sea, qué tendencias hay, informarte, formarte. Aparte, a la vez, que cuando hay eventos, pues que cuenten contigo también, porque es una manera también de seguir relacionándote con el sector. Pues para eso tienes que estar moviéndote. O sea, si te paras, te caducas, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto mueves nace un poco de caduca, sí, eso. señor, esa frase es mítica. Claro. Entonces, la idea con el Jerez fue, uno, empezar a ser tendencia muy bestia a nivel de restauración, y digo, yo quiero aprender Jerez, aparte que me gusta el vino. Y me di cuenta que no había manera Ujú. de entrar en el curso de Marras. Era dificilísimo, era por Ya, enchufes, y solo entraban sí, los sumilleres, o profesores ya sí. acreditados, arreglados, o gente de restauración, vamos. O sea, bartenders ni uno. Ni uno es ni uno. Yo no sé si fue el primero, pero sí de los primeros te puedo asegurar que se acreditó. Y además Ujú. eso tengo que dar las gracias a Pachi, porque yo ya había dado una clase donde Pachi me basque, y claro, yo puse el currículum para acceder y puse basque en mayúsculas así. Entonces yo creo que no Para que leyeron que se era viera claro, bartender. ¿no? Claro, yo creo que no leyeron que era bartender y dijeron, este que es profesor de basque, por supuesto, ¿cómo no va a entrar? Entonces, eso que, mira, nunca se lo he dicho a Pachi. Se lo tengo que agradecer porque me dio la palanca para poder hacer ese curso, que además esto fue como hace como 10 años. Luego ha habido más bartenders, además, porque yo aparte luego he hecho mi trabajo de despacho con ellos, decir, oye, tenéis que dejar alguna plaza siempre
con algún bartender, porque no tiene ningún sentido que no haya alguna representación, porque todos quieren hacerlo. Sí, Y no les estáis dejando entrar, o sea, no ujú, dejando, entiéndeme, que había muchas solicitudes, pocas plazas, ¿eh? Tampoco es una cosa, no, si es bartender, no, pero bueno, correcto. voy a algún tipo de cribado había. Y el caso es que luego se ha ido abriendo, la verdad que luego lo han ido abriendo, gracias a Dios. El caso es que lo hice hace como 10 años o por ahí, y a partir de ahí ellos contaron conmigo para formar a los formadores, a los futuros formadores. O sea, yo siempre me he encargado de la parte de coctelería del consejo regulador. Luego, además, lo he ampliado a Ujú, más, o sea, más amigos, por ejemplo, yo que sé, pues Borja Cortina también lo ha hecho, después de hacerlo además también han contado con ujú, él. O sea, bueno, nos van dejando ahí entrar con cosas, aparte después se generó el curso que no existía, el de formador de brandy, también he vivido ujú, esa parte. Por ejemplo, ayer he estado en Puerto Santa María dando clase a sumilleres de coctelería con vinos de Jerez, donde no solo se habla de la parte histórica, donde vinos de Jerez, desde la primera publicación escrita de Jerry Thomas, ya vienen libros de Jerez, incluso el primer cóctel escrito que viene en ese libro es un Brandy Punch, ujú, sino que aparte luego repasamos bambús, tuxedos, etcétera, 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 como parte histórica para que tengan las referencias. Hablamos del Sherry Cobbler, lógicamente, y lo prueban, y como unas muestras de ujú, algunos clásicos, y luego les hablo de todas las virtudes del vino. Me refiero a nivel de armonías ujú, de sabores, que no se mezcla igual un vino con comida que un vino con el resto de licores. Que esto un sommelier ujú, también tiene que entenderlo, porque el ujú, vino se comporta distinto. Entonces, al final es una cosa que me gusta mucho, que lo vivo con ganas, que es verdad que es un poco, como te decía antes al principio de grabar, que es un poco de chiste, pues que un barcelonés viviendo en Valladolid esté hablando de vinos, pero bueno, al final como lo vivo de vinos de Jerez. como si fuese mío, pues al final funciona, enganche, a la gente de esa clase le gusta bastante. También he de decir que, bueno, que al final el entorno, que nos estamos centrando muchas veces en los entornos, y no tiene que ser siempre la jardinera de la, ¿sabes? La planta que tengo en el balcón. Que el Ujú, entorno, coño, puede ser más amplio, pueden ser 100 kilómetros, 200, 300. ujú, Al final es algo un producto que le genere identidad de territorio, total. ¿sabes? Como puede Sí, ser, yo sí, qué sí, sé, sí. pues, el romero mediterráneo, la jara de aquí de Zamora, o sea, hay un montón de productos que pueden ser igualmente de identidad de entorno. ¿Sabes? Que a veces nos volvemos un poco locos con el entorno. Solo 4 baldosas. Bueno, hombre, Tampoco hace piano, piano. falta. Que es que además tenemos muchas cosas que rescatar en nuestro entorno. Ya no solo el vino de Jerez, sino los orujos, mistelas, fondillones. Hay un montón de productos en Sí, coctelería que hay que seguir trabajando. y que la gente desconoce. O sea, tú lo has dicho, el Claro. fondillón es, por ejemplo, una de estas joyas oculta Bueno, que bueno. nadie. Que ya no sé si la gente quiere que lo conozca, sinceramente, porque le pondrán el precio que se merece. Entonces será un Sí, problema. sí. Pero Y bueno. en esa línea, mira, me lo has dejado votando, porque una de las cosas que a mí me flipa más Bueno, es, perdón, llevamos perdón, dos. perdón, antes de que acabemos. Y que además esto, por ejemplo, de la labor sí la está haciendo Baldi, que lo has nombrado antes. Sí, coño. Sí, sí, totalmente. Pues es Joder, fantástico. que Baldi la ha visto clarísima, ¿sabes? Y además es una tendencia que está al alza, ¿eh? Porque Perfecto. si piensas en lo balcón, la coctelería con vino es eso. O sea, es Vale. que va ahí. O sea que es una buena. Lo que te iba a decir es, justamente en esta línea, llevamos 2, 3 años que se habla de tendencia de volver a lo local o a lo hiperlocal, incluso el año pasado estaba por ahí lo de hiperlocal. Vale, está claro que estamos en la industria que estamos, y está claro que las marcas pesan lo que pesan, pero ¿cómo coño puede ser que nos dé por, sí, sí, vamos a coger el tomate de la huerta de mi tío que está aquí al lado, pero no pensemos en productos justamente como puede ser el brandy, como puede ser la casalla? ¿Por qué coño no se le da más protagonismo? Siendo la coctelería una herramienta buena para dar protagonismo y y que la gente se quite prejuicios sobre ello, claro. Todos los sectores tiene gente atenediza o gente que se aprovecha de la corriente con tal de buscar el claim y con eso lo pone, yo qué sé, habrás visto toda tu vida en España todos los que dan sombra a los bares que ponen cócteles, ¿no? Y Ujú, entras y no han hecho un mojito en toda su santa vida, ni lo tienen ni lo van a tener. Pero bueno, en España somos muy de etiquetas. El ujú. problema del entorno es que yo sí conozco locales y proyectos que trabajan en el entorno de una manera muy concienciada y además a unos niveles mundiales, como, no sé, Berto, Angelita, o sea, Berto de Pati Bueno, sí, Butacas, claro, pero estos Angelita. son la punta del Claro, claro. iceberg, o sea, son cosas muy. Esto sí es trabajar el entorno y los productos de una manera pero es que su idea es negocio. No todos tienen que ser iguales. De hecho, si Sí, somos sí, todos iguales, correcto. menudo aburrimiento. Pero claro, si es que yo le estoy echando mastica a una fórmula que es de Grecia, Ujú. que imagínate la huella de carbono que tiene la mastica. Claro, eso O, es. o el sistema de coctelería por regla general, bueno, por regla general, lo normal o lo habitual es que sea algo, algo aparte ¿cómo decir? Es internacional, me refiero, las fórmulas son internacionales.
Sí, correcto. No sé, me refiero, las clásicas son fórmulas internacionales que se saben en cualquier país, en cualquier idioma. Estos son productos que también son internacionales, me refiero. Si yo estoy Sí, contando muchas con veces sí, cosas. pero es que es curioso que miremos a lo local pensando en Bueno, producto, en el handcraft o en el manufacturado. Cuando hay cosas que claro. están embotelladas, están industrializadas y están mucho mejor que lo que puedo hacer yo, pero te lo puedo asegurar. Porque por mucho que lo controle y por mucho que quiera ponerle mimo, yo no tengo ningún montaje industrial, ni siquiera un reglaje industrial, me refiero, ni sanitario. Esto es Ujú. otro melón. Pero, Sí, correcto. pero Bueno, es, eso es un temor, ¿eh? El tema claro, 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 coctelería, claro, claro. Pero en anisados, por ejemplo, somos un país de anisados. Y no total. son todos los anises iguales, no es lo mismo un chinchón seco, ¿no? Que una castellana. No. No es lo mismo, o un mono. O sea, no sé, hay muchas cosas. O que alguien se preocupe de rescatar a un ojen o de El simularlo. Ogen Cóctel, es que ese. A a un anís que estaba en Nueva Orleans, me refiero. Estamos hablando de cosas de que son de que a veces que pensamos que hemos descubierto la rueda y no simplemente que adaptarse entiendo el mensaje que hay que dar al cliente y eso, pero también pasa por ese tipo de cosas. Y un montón, ya no solo vinos fortificados, sino vinos suaves o licores. Licores tenemos para aburrir en este país. Y cremas y un montón De cosas de autóctonas, productos exacto. que nos podemos apoyar para poder sacar un cóctel adelante, vamos, y con toda la dignidad del mundo, además. Sí, además que pueden convivir, pero es eso, pero que me llama muchísimo la Claro. atención como el brandy español tiene tan poco o sea, ya no solo ni el de Jerez, Por el porque brandy. hay muchísimos Bueno, que se hacen buenos, o sea, Suave es muy bueno, Mascaro es muy bueno, Torres, tal, o sea, te ya, pones pero y en la ellos, península hay. ellos como marca o como productores también tienen la responsabilidad de hacer su campaña de marketing dentro del mismo sector. Me refiero, si los mismos brandy nos están acercando de una manera consciente y real y apostando de manera constructiva con el sector de la coctelería es porque no lo ven o no lo quieren ver. No, no es cuestión presupuestaria, yo creo, porque pueden hacer cosas más tímidas. Es verdad que del brandy de Jerez, como consejo, si están haciendo iniciativas, por ejemplo, en Madrid, aparte de la Serie Week, ¿eh? En Madrid se está haciendo Ujú, algún pequeño salón solo de coctelería, desde hace ujú. unos años, bien, pero es que no es suficiente. Es que no es Hay que suficiente. empujar Sí, más. es que no se dan cuenta además de la cantidad de nicho que pueden llegar a tener. O sea, yo no, Sí, a porque veces además a somos mí ya me, prescriptores, que es el tema, ¿sabes? que es que me llevo las manos a la cabeza, que es que digo, no me lo puedo creer que una persona, gente de brandy no se quiera acercar más al tema de nuestro sector. Que es que les va a salvar muchas cajas. Y es que te lo digo de verdad. El problema es que no somos cada outlet de venta de coctelería generalmente no es un gran cliente, por así decirlo. No compran palés. Ujú, Ya lo sé. Pero muchas cajitas sueltas suman un palé. El problema es que si no intentas las cajitas sueltas, al final se van a quedar en el almacén. Entonces, correcto. tienes que buscar niños con el sector y generalmente siempre es formativo. Luego Bueno, y saber eso. estatus, pero es que de todas maneras, tú date cuenta la estrategia de algunas marcas cuáles ha sido. Meterse por acuerdo. O sea, una coctelería no es un. Yo creo que no es un negocio. O sea, lo he visto más en Barcelona. Para Bacardi o Diageo, ¿qué coño va a ser negocio? Pues negocio es la discoteca. Pero, coño, Para es prestigio de marca. O sea, al final tú posicionas tu botellita ahí en un sitio top. Que se paga bien el cóctel a 15 euros, por decirte algo, que es un sitio, ya tu marca está también, no sé, yo creo, lo veo un poco por ahí, el tema. Y que no siempre es por dinero. No siempre es por dinero. En las coctelerías que pertenecen a grupos de varias coctelerías, sí empieza a ser una negociación de dinero y yo lo entiendo, es normal. Pues estamos hablando de Ujú, grupos de 5 6 7 8 locales. claro. En coctelerías de 1 a 2 no siempre es cuestión de dinero que te van a dar, es otro tipo de cosas. O sea, se puede usar otro tipo de herramientas, me refiero. Ya puede ser, o atención al cliente todo el día encima de él que necesitas, que no necesitas. Promoción de su marca, promoción del manager que tenga de turno. Lo que sea, hay otros gestos, que vale, todo significa algo de dinero, pero entiéndeme que no siempre es el cheque por poner las botellas ahí. Entonces, bueno, ese es un poco old school, ¿eh? Ese sistema de venta. Que igual lo han perdido un poco, igual no pasa ya por rescatarlo, aunque sea un poco adaptado, pero sí rescatar un poco ese tipo de Sí, un cuidados. poco pensado más a la actualidad. Pero si es que ya no dan ni jiggers, ni cucharillas imperiales, ni strainers, ni leches seminares. No, no, a mí no me hace falta. Pero a una coctelería que esté empezando, te vuelvo Sí, a lo igual le va mismo. de Es puta que, madre. Ya. claro, joder, pues se ahorra 200 euros de material o 300. Claro, y al No, final tiene tu marca todo el rato encima de la barra. Que se han pedido ese tipo de prácticas que yo creo que siguen siendo útiles. que es Creo. un poco Pero bueno, más eso, marketing de guerrilla, ¿sabes? Que se dice, claro, de pero batalla. funciona. Pero es que es efectivo, es efectivo. En Correcto. fin. ¿Y qué te iba a decir yo? Bueno, entonces lo del branding podemos ayudar, pero es algo que es mucho más complejo, podríamos decir. O sea, como bartenders de aquí podríamos ayudar, ¿no? A que esté más presente, pero al final también es algo que nos Claro, tenemos que buscar a más la ver, vida digo, que. a ver, que parece que estoy echando todo el rato la bronca a los productores, pero el bartender No, tiene coño. obligación de tener esa curiosidad de acercarse al producto, me refiero.
Brandy de Jerez, sinceramente, ahora mismo es cuando hay que comprarlo porque la calidad-precio es Brutal. espectacular. Claro, es que es Ya. muy barato. Es que es muy barato. Destilados de 7, 8, 12 años. Es muy barato. Es que es ridículo. El momento que cambie eso, ya no lo compremos porque no podemos. Sí, Pero sí. Como se leches, ¿eh? ponga algún japonés a Y comprarlo, aparte, el Brandy de Jerez tiene muchos perfiles, depende dependiendo la bodega que compres, ¿eh? Estamos hablando desde secos y notas verdes a torrefacto y dulce y cacaos, y entre medias un montón de cosas que pueden pasar. Los hay más ligeros para mezclar en largo, los hay más intensos para trago corto old fashion. O sea, es que hay un abanico muy amplio. Y aparte todo el ujú. storytelling que tiene el Brandy de Jerez. Bueno, Sí, sí, yo, sí, hombre, eso aparte. yo confío en que cada vez se está usando algo más. Por lo menos algún cóctel en carta ya te vas encontrando. Que antes ni eso. Sí, sí, sí. Yo creo que es bastante más en boga y iniciativas como la de Baldi, que era lo que hablábamos antes, ayudan, Claro, ¿sabes? Y claro, claro. que el Consejo Regulador a lo mejor también se esté abriendo más y se vayan haciendo cosas, bueno, pues poquito a Poquito a poco. O poco, poquito sea, a poco, poquito a poco. sí, pero bueno, no está de más. O sea, yo lo digo, o sea, yo cuando estudié lo de sumería, una de las cosas que me flipó, al final, claro, todas las semanas estás probando un montón de vino, entonces las cosas que se salen de lo normal dices, hostia. Claro. Y yo lo pensé con el Jerez, dije, hostia. O sea, mira que alguna cosita había trabajado antes, pero nunca el probarlo todo bien, saber de dónde viene y tal, y flipas y piensas, si esto fuera francés, la botella de cualquier fino valdría igual 200 pavos, por decirte algo, ¿sabes? O Claro, que estaría a la altura del los grandes mejor. igualan, y con los grandes igualan incluso no solo Jerez, ¿eh? O sea, Mascaró, Horizonte Suave, Correcto, suave, exacto. Peinado. O sea, hay Sí, cosas, sí, ¿eh? sí, sí, total, Es total, que eso es. cositas, cositas. Has dicho unos cuantos, amigo. O sea, tú sabes. Es que pilotas, cabrón. A ver, ¿y qué te iba a decir yo? Otra cosa que también te quería preguntar, claro, y 14, o sea, sí, 14 años va a hacer este año FIBAR. Sí, Has traído un montón de gente influyente, personajes del mundo de la... O sea, yo recuerdo hace 3 años una cosa así, que estaba con la de Tiki Experience, con Uriol Fer y todo esto, y, o sí. sea, me acuerdo paseando por ahí en un restaurante a David Wondrich, ¿sabes? Y dije, hostia puta, esto solo puede pasar en Valladolid y en FIBAR, ¿sabes? Bueno, Wondry se enamoró de Valladolid. O sea, Wondry se ha venido 2 o 3 años ya. Yo creo que 2 o 3 años ya Wondry, yo creo. Wondrich, es que la gente no sabe decir quién es Wondrich, ni quién va a ser en el futuro ese señor. O Pues eso es sea, algo súper ni importante. ni lo el legado que nos ha dejado, pero bueno, Steve Paulson también ha estado Ryan Chita Yaguardán, es que no sé, no me quedo con ninguno, me gustan todos, Remy Sabas. Claro, y yo ese es ese capricho que me doy casi todos los años, ¿eh? ¿Y qué cromo Que te es, falta? mira, sí, mira, muy bien. Además estoy en esa fase ahora, ¿eh? Mira, hay un personaje que me gusta mucho, que no es mayor, es un tío relativamente joven, que es Steve Snyder, de Employees Only, fue manager de Employees Only, Ah, vale. no Dusan Saric, el dueño, sino el manager, que luego fue a Panamá, luego estuvo en Asia y ahora abierto con Singo Gokan en Nueva York, Sí, que no me acuerdo el nombre ahora, tío, del local nuevo, pero es que lo ha abierto este año. Pues ese es un personajazo, pero un personajazo, me gusta. Y sobre todo Jeffrey Morgendaler. Morgendaler me encantaría, pero es y no le gusta mucho venir a es Europa, o complicado. no viene mucho, y siempre que viene a Berlín, como que lo tiene como su... Bueno, oye, son relaciones que se van adquiriendo a lo largo del tiempo, no pasa nada. Pero Jeffrey Morgendaler es la leche. Es el pragmatismo hecho bartender. Bueno, no Ujú. sé si la gente conocerá el Batch Calculator, Sí, ha sacado uno ahora de carbónico, una calculadora de ujú. carbónico, que es increíble. Y luego yo he estado en Hostia, pues eso charlas de que el tío tenía tablas de análisis enteras del rendimiento de una lima dependiendo de la temperatura. O sea, si la sacas de la cámara, si estaba en temperatura ambiente, si la el sacas de la cámara rendimiento. si la sacas de la cámara y la masajeo me da más zumo, si la de ambiente la masajeo da más zumo y cosas así. Y tiene una tabla de 1000 tratamientos con una sola lima para decir cuál era el que Para daba saber más el rendimiento de rendimiento. zumo. Joder. Eso es nivel Dios Claro, de que fricazo, sí, ¿eh? sí, pero era como un juego de tontos, realmente, era juego de niños. O sea, ¿cómo ha perdido tanto tiempo en sacar el zumo de una lima ha sido tonto? Pero claro, lo explicaba Ujú. todo muy bien. O sea, pero yo creo que Jeffrey Morgan me alucinaría, O sea sinceramente. que si se puede, lo intentarás, vamos. Sí, 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 por supuesto. Por supuesto. Vamos, este año lo voy a intentar. Y luego hay más tipos, ¿eh? Luego hay un tipo, hay un bar que se llama Bar Gen Yamamoto en Tokio, Ujú. que es un tipo que tiene una barra que no quiero llamar barra omakase porque está, ya ves, es el Pero que problema de son España. solo Es el problema de las poquísima gente. etiquetas. Y nada, son 6 personas o 7. Yo creo que De alguien, ese me han mira, hablado. sí, Elvira estuvo.
Eso es, Bueno, Elvira fue la que me habló. Elvira ha estado, yo no he estado, no he ido a Tokio. Pero y me dijo que no podía, porque no podía irse del bar, porque abría todos los días y que no podía dejar el bar cerrado. Pues solo estaba él. Hostia, qué fuerte, tío. Esto Joder. esto me ha pasado también con Darío Comini Sí, de North Forest, eso, Nottingham Forest, de Milán, que también es un tipazo, es un señor mayor, pero que ha hecho cosas, pues el primero que hizo burbujas comestibles, o sea, pompas comestibles, antes es la Sound Blaster y cosas de esas. Sí, sí, bueno, este tío es la leche. Y lo mismo, me dice que no podía por el tema de que curraba él, que no podía cerrar el negocio, que es muy qué fuerte. respetable, pero yo me quedo con las Sí, sí, ganas. sí, no, no, total, pero mira, es una cosa súper, Pero te diría una súper lista, curiosa, te daría una lista enorme. Siempre tengo un archivo de notas en el móvil para que no se me olvide con toda la gente que gente. quiere traer. Sí, o gente joven incluso que veo, digo, hostia, pues me gustaría traer a esta persona. Siempre pensando en que puede ser útil para la gente que lo escucha, que es Sí. lo Bueno, importante. a ver, o sea, que hay gente que si la trajera, yo no sé si has, yo creo que no me suena que los has traído como gigantes y te la dejo ahí por si cae Sí. que es Jeff Berry o Dale DeGroff, o sea, peña de esta que ha vivido tanto, escucharlo solo. Pero eso sí me imagino que para moverlos, Pues Jeff Berry, te lo llevas a tu terreno, claro. Y. sí, joder, es que, pero es un crack, ¿eh? Yo lo vi en Campari y el tío es súper majo y no sé, o sea, Pues no, estos no y están Dale tocados. DeGroff por lo que Vino significa, claro. un año que quiere haber venido él, no pudo venir y vino el hijo. Hostia. Porque él no podía venir, que el hijo también hace cosas. Vamos, que correcto contar. Sí, sí, él no pudo. Entonces vino el hijo. Ya está. Pero sí, bueno, que hay infinidad de gente, infinidad. Bueno, sí, O un exacto, pero estamos Schumann, en un sector que un Schumanns, que aunque esté mayor, pues también nos ha gustado. Nunca, por nunca se pierde escucharlo. la esperanza con estas cosas. También ya te digo que luego hay que ajustar bien los presupuestos, estos viajes No, y que si estas entra cosas. dentro de. Está claro, pero Claro, claro, que. Bueno, claro. esto es como la. Pero tú has hecho un poco la carta de los Reyes Magos, amigo. O sea, tú has podido Sí, hacerlo, sí, sí. ¿sabes? Yo me lo paso como un enano. Y es una pena porque luego el problema es que yo no me puedo sentar en las charlas. Eso es una O sea, putada. Oye, y te lo iba a es un poco decir. contradictorio. Es un poco ¿Tú has visto contradictorio. lo que hace Madrid Fusión, que está muy bien? Y yo, de hecho, alguna vez me he aprovechado de eso. Cuéntame, ¿Has cuéntame. visto que ellos venden la entrada física y venden la entrada digital? Que Ah, claro, sí eso es un currazo, hay que ver si es tal, pero luego se queda, lo guay es que se queda grabado y tú lo puedes ver. Incluso es un plus para el que ha comprado la entrada física porque tienes acceso la al idea sería digital. hacerlo, siempre está encima de la mesa. Ibar siempre tiene un montón de proyectos encima de la mesa que algunos se borran, otros hacen de cajón y otros se implementan. Porque el año pasado los auriculares, por ejemplo. Sí, correcto. Pues seguramente en algún momento, no sé si este año o en algún año, va a pasar. Va a pasar que haya esa edición digital de poder consultar. Lo que no sé si lo haría seguramente tanto como de pago como sacarlo a posteriori de FIBA. O sea, primero FIBA, porque a mí me interesa que la gente venga, y después al Ujú. mes siguiente, los 2 meses, ya sacar estos short Sí, videos o esta pero edición. Sí, hay mucha esa gente de la opción. que traes, está muy bien verla, o sea que Claro, yo creo que es una porque, oportunidad. claro, pero creo que vengan la gente a escucharles en lugar de que la escuchen en casa. ¿No? Si quieres volvértela a ver el mes que viene o si no has podido venir, vale, pero la vas a ver 2 meses después, por lo menos. Pero sí, sí, no, Correcto. está siempre esa posibilidad ahí. Esa es buena, ¿eh? ¿Y qué te Mm. iba a decir yo? Otra cosa que no quiero acabar esta parte de la entrevista sin preguntártelo, porque al final, y más, o sea, ya después de escuchar toda la entrevista, más aún, con toda la experiencia que tienes, y has hablado un poco de, o sea, tú ya has visto el sector por muchas fases, lo has experimentado en tus carnes, has sido capaz de remontar una época de crisis y reinventarte. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento de impasse, bueno, histórico, dentro de nuestro mundo, y yo creo que la coctelería ahora mismo está en un punto que, que es como, ha pasado este momento de moda y hay ahora un punto que es como que hay que hacerlo de alguna manera madurar. No sé cómo explicarte. Y yo creo que podemos hacer nosotros para que llevar a la madurez de la coctelería hasta el punto. Madurez me refiero a que el cóctel sea algo que esté más implantado o dentro de la gente. O sea, que no sea algo que sea algo muy puntual, sino que sea algo que llegue a más gente y que lo tenga más integrado y que pueda competir, por ejemplo, más a vino o a cerveza en un momento dado eh, como mercado. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí, sí, más o menos, sí, bueno, claro, te he entendido. Para que tiene varias lecturas. El sector está en un buen momento, un momento espectacular. De hecho, el Sí, cóctel sí. se ha convertido en una demanda que antes no existía. Antes era una oferta y había gente que caía en esta oferta. Ahora el cóctel se ha convertido en una demanda real del cliente.
eso es bueno y es malo, pero yo creo que siempre es bueno. El problema, claro, que al ver tanta demanda o empezar a ser una demanda realmente seria, todo el mundo se siente con la obligación de tener que ofertar cócteles, Ujú, aún sin estar preparado, aún sin tener equipo, aún sin ujú, tener una estrategia en la venta. Entonces, claro, hay ujú. cócteles buenos y cócteles malos. A mí me parece bien. Quiero decir, igual que tú vas a un menú que es malo, vas a otro menú que es bueno. O sea, que cuanto más cócteles se pida, mejor para nosotros, para todos, para los que lo hacen bien y para los que lo hacen mal. Lo que sí veo es que el crecimiento de la demanda va más deprisa que la oferta que podemos ofrecer los demás. Me refiero, se está abriendo muchos locales con una oferta de coctelería no construida y no hecha y no trabajada, que distorsiona un poco lo que es el concepto de cóctel para el resto, que es un poco injusto, sí, pero esto es como cuando venía tu pareja de recién casados al local y te pedían ya no el sexo de viso, ojalá, sino yo qué sé, el coco loco de turno Como maníaco, San Francisco, ¿no? Que era lo típico. no, 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 ni eso, no, no, ni con nombres, o sea, nombres inventados que venían del resort típico. No, es que era azul. No, pero sería un Blue Lagoon. No, no, no era Blue Lagoon. Era el mono rabioso. Ya, joder, pero es que no te puedo hacer esto. Y luego se lo ponías y no les gustaba porque no era lo suficientemente dulce, cremoso que le tenían en el bar de la ¿Y por qué piscina no de... estaban en la playa? Que eso también hace. Y esto nos ha pasado, ¿no? Pues este tipo de efecto va a pasar cada vez más porque vamos a tener más locales alrededor que lo estén haciendo de una manera pues más principiante o directamente lo estén haciendo mal, y cuando te Ujú, lleguen a ti y le vas a hacer una cosa tan trabajada, tan sesuda, que puede incluso generar rechazo. ¿Sabes? De decir, ujú. es que a mí esta copita tan pequeña para esto, ¿sabes? Ya, Y al final el servicio se convierte ya en una venta sin una justificación. Pero esto es el día a día, no le veo drama, ¿eh? Simplemente lo que sí a veces veo un poco con la gente joven, que va a empezar a aparecer la típica frase del abuelo cebolleta. Sí veo que la gente joven se está saltando pasos en ese sentido. Pero yo también entiendo que va con la sociedad que va todo el rato más deprisa y ellos quieren ir más deprisa, yo lo entiendo. ujú, Pero sí daría consejos de, si quieres ir deprisa, vete deprisa, oye, tú sabrás, ¿no? Que no pasa nada porque vas deprisa, pero si vas deprisa, estudia más deprisa, ¿no? O ujú, fórmate más deprisa, no pares. claro. O sea, no quieras correr y solo correr, porque solo correr no vale para nada, sino la potencia sin control, ¿no? No Sino la idea es tiene. que, Es que y conozco iba un gente, poco por ahí escucha, la y entrevista. no quiero ser generalista ni muchísimo menos porque me parecería, bueno, una gilipollez, ¿no? Me parecería absurdo. Conozco gente joven muy preparada, que da gusto hablar con ellos en cuanto a idiomas, skills, han trabajado tanto la sumillería como el tema de vinificaciones, como el tema de destilados, como el tema de mezclas, como el tema... O sea, Ujú. gente increíble. ¿Qué ocurre que también he visto una especie de fuga de cerebros en este nicho de jóvenes ultra preparados? Que hay una fuga de cerebros que se están yendo a marcas Ah, y están abandonando barras, proyectos, etcétera, y a mí es que se me saltan las lágrimas, porque me gustaría mucho seguir viéndoles trabajar, porque disfruto de su bueno, claro, trabajo. también entra dentro de. Yo un poco el tema de madurez, te lo digo Ahí, justamente, o sea, has marcado yo creo que cosas, yo que creo es. que yo creo que antes no era tan habitual eso, ¿eh? Porque una cosa es cuando tú, y voy a hablar en términos de horquillas de edad, cuando tú estás en los 40 palos, ¿no? Sí. Cuando tú estás con 40 años, yo entiendo que a lo mejor ahí dices: "Hostia, esta fase ya la he podido cubrir, y ahora sí me Ujú, gustaría un trabajo, pues, más cómodo", pues, o 35, imagínate, ¿no? ujú, Entiendo que tú digas: "Voy a tirar la parte comercial, que además se me da bien, tengo el expertise, el know-how, y entiendo el lenguaje con el cliente". Vale, perfecto, y es una ujú, buena herramienta tanto para ti, como que te soluciona un poco esa parte de buscar un equilibrio vital, como la marca que está contratando a una herramienta de la marinera, ¿no? Pero ujú, con 20, 25, macho, 30 incluso, digo, primero, o sea, disfruta de la parte de pasarlo un poco mal. Claro, eso ujú. contárselo a alguien de disfruta mal adrede es jodido. Pero sí Ya, echo de menos a veces cuando se van muy pronto, tío. Me da mucha rabia porque al final, si ya no estás en el ritmo de partido, ya no sabes jugar. En ese ya no es sentido. igual, ¿no? Y yo tengo, o sea, no te voy a decir ningún nombre porque no me voy a meter en compromisos, pero conozco gente joven muy válida que se ha tirado de marca y a mí me ha dado pena. Digo, joder, me hubiese gustado disfrutar 5 añitos más del trabajo de esta persona, de este chico, de esta Ya. chica, porque les veías con muchos posibles, tío, venían preparados y además lo estaban haciendo bien, con sensibilidades que eso sí iban a marcar esa generación. Y Ujú. claro, eso sí que me da rabia. Pero bueno, depende de cada uno, Yo también. en No me meto en la el vida de tema de los demás. madurez. Bueno, pero ya pasa. En tema de madurez, sobre todo, me refería porque, ¿sabes? Yo creo que hay un, para nosotros, yo o sea, lo leo un poco y hablando con varios de vosotros ya me está pasando que lo veo más claro aún. Y es, hay un momento que es clave en nuestro país, que es el boom del gin tonic,
Sí, que yo creo que nos hace a todos como empezar a buscar más, porque ya el cliente va por delante y es un poco el tema de madurez, voy un poco a eso. Porque tú imagínate que, pues ya no voy ni tema de sueldos ni todo eso, porque al final es un tema de cuánto generas y cuánto no generas. Pero sí la que es cuenta de verdad que explotación. o en cocina, por ejemplo, lo tienen claro. Si es un restaurante muy top, ellos necesitan un especialista en pastelería, un pastry chef, ¿sabes? De la Sí, misma manera, si un restaurante cada vez está más demandado, también entiendo que es más fácil que a lo mejor tenga un especialista de coctelería y que ya no sea el típico bar o restaurante claro, que asesora a un X externo, que lo puede hacer mejor o peor, pero también no es lo mismo que tener al chico o a la chica allí currando, ¿sabes? Voy en el sentido de ese, de que esté tan demandado de que ya empecemos o sea, llegar a ese punto de madurez. ¿Tú crees que es posible que nos tendremos otra ola tipo gin tonic que de repente nos no, sitúe no, mejor? ¿Hay alguna manera de hacerlo? no, incluso yo creo que esto ya se ha pasado, ya estamos en ese punto, de ir cogiendo madurez. De hecho, tú mismo te has puesto el ejemplo, o sea, ya ves ofertas en restauración que tiene un especialista en bebidas y en cócteles, ya no te hablo de la locura de, yo qué sé, pues, David Muñoz sacar un menú entero líquido, Ujú. ya no te hablo Sí, de eso este es otra desarrollo. historia. Bueno, que Noma también tenía, no así como tan comercial, pero sí tenía un programa totalmente de bebidas. No te hablo tanto de eso, pero sí, yo qué sé, la especialización de coctelería en Sadel, en Hugo Chan, Ujú, en un montón de sitios donde hay un responsable de esto. Y aparte le dan la importancia en el ticket medio que tiene que tener, porque esto ya lo hacía Carlos Moreno, que te ujú. disparaba el ticket medio de todo el grupo La Rumba gracias a los cócteles que te iba vendiendo, antes o después, ¿eh? O durante, ¿entiendes? O sea, esto ya está. Lo único que, bueno, que se vaya contagiando en el resto del sector, y yo creo que incluso el perfil de cliente ha cambiado en el sentido de que el cliente ya no es aquella, quiero que me sorprendas o sea original o esas. No, no, no. La gente viene un poco ya más a tiro hecho. La gente sabe lo que quiere. Si no le gusta, te lo dice. En el cóctel, en el sentido, no tiene ese complejo de no puedo decir que no me gusta porque voy a quedar mal. No sé si me estoy Ujú. explicando bien. El cliente ya viene Está- con esa cierta exigencia. Entonces, yo creo que ya hemos pasado esa parte de riesgo de caer como la moda. Ya, Sí, sí, bueno, no sé. Yo es hombre, que sí hombre, que es estás verdad hablando que de proyectos muy largos. Estás hablando con el niño perdido. Nació como coctelería y lleva 15 años. Esta sí, semana sí, además, ha cumplido 10 años Salmón Gurú. Este año ha cumplido 10 años, Madre o Tangerita, sea, Paradiso, por ejemplo. No, María Paradiso Angelita, también, sí. no sé, no, Angelita yo creo que no. Bueno, no sé. Angelita ¿Entiendes? Son creo que proyectos. también estaba con los 10 años, Yo creo que ¿no? no. No. Bueno, ¿No? no lo sé. Diremos que sí. Sí, entiéndeme. Yo creo que sí, pero bueno, no sé, no sé. Igual me he A flipado ver, yo, pero yo estás diría que hablando, sí. no sé cuántos años lleva Borja en Varsovia, pero lleva un Bueno, cojón, ¿eh? Borja lleva toda la vida, ¿no? 20 años por lo menos. Ya, bueno, desde que realmente empezó con el tema de coctelería, pero sería bueno, pone 10, 15 por ahí, tranquilamente como niño o incluso más. Pero estás hablando de proyectos sólidos en el tiempo y en o sea, son negocios sanos. Ninguno está temblando, ninguno está como, joder, qué mal me está yendo. A ver, que habrán tenido sus fases, o sea, sus Ujú. montañas, sus valles. Pero estamos hablando, y se me olvidará muchos, yo que sé, 1862 Dry. Esto no es una moda. No No. somos y por supuesto todavía no somos un Del Diego, ni un Koch, Ujú, ni un Boadas. O sea, somos ujú. coctelerías somos coctelerías modernas. No digo en la oferta, digo que ya tampoco llevamos tantos años como para ser De tiempo históricos. abierto, sí, sí. O Pero sea, Dry hostia, lleva tú, desde 14 años, o sea, un año después que tú, creo, ¿no? O sea que habría que preguntar cuál es la salud de Boadas a día de hoy, que Boadas con el giro que le han dado, yo creo que como negocio funciona mejor que antes. sí, tiene pinta. Se pinta, Tiene joder, no pinta. es normal también, hombre, las cosas se actualizan y tampoco está muy desvirtuado, hombre. No hay que ser tampoco Sí, sí. más papista que el Papa, me refiero que las cosas tienen que cambiar o modificarse, o el COC. Me refiero que yo no lo considero un. Como que creo que ¿Y la tú sí parte que de moda crees que está está pasada. realmente maduro? Yo es que seguramente Sí. soy un poco más, no sé, más que era o de aquí, más, Porque, no sé si más ambicioso, no, pero en el sentido de decir, llegar hasta el punto de que el propio, o sea, que el empresario diga, no, demuéstrame que estás formado, que no sea algo tan, ¿sabes lo que quiero decirte? Pero sí que es verdad que, claro, a bueno, nivel claro, industria España sí que hay ejemplos sólidos. cuando se relaje un poco la diferencia entre crecimiento entre oferta y demanda. Ahora, está creciendo la demanda así, entonces la oferta la están disparando porque tienen que llegar a la demanda. Porque tienen que ofertar, aunque sea en redes, que tienen cócteles, aunque no se los pida nadie. Entonces es un poco de perogrullo, pero también está la burbuja hostelera general nacional. Me refiero a los negocios, por ejemplo, en Madrid, que está creciendo de una manera explosiva, también lo están cerrando de la misma manera, ¿eh? O sea, Ujú, proyectos gigantes de muchísimo dinero que duran un año o menos. Entonces, una cosa es lo que está pasando a la vez con el sector y justo ujú. nosotros como coctelerías, que yo creo que va para bien el, y que el empresario llegará al punto en el que pueda exigir un poco más. Ahora necesita coger a quien sea.
Y también Carlos lo decía ayer, al final no me preocupa tanto la experiencia porque formamos nosotros. O sea, Claro, pero el sistema de mentores, antes no había mentores. O sea, no había mentores. Entiéndeme cuando digo antes, porque es que hay un vacío en coctelería en España. O sea, sí, me sí, sí. refiero, yo no tuve mentor. O sea, tuve mentor para enseñarme a fregar un bar, a barrerlo, a colocar cámaras, sí, pero no un mentor en Pero coctelería. de coctelería Y no. ni yo creo que la mayoría de los que conozco yo tampoco. Alguno que tuvo suerte de, yo qué sé, pues igual Carlos sí que tuvo suerte, o Diego en su país, que yo no lo sé tampoco. Habría que preguntarle a ellos, pero yo creo que ellos no tienen como un mentor tan encima de él, como si Tan yo cojo un marcado chaval como. Sí, como puede ser lo de como, Carlos que dices, claro. o cojo yo una chavala un chaval ahora y me lo pongo a formar, y en 3 años está para ser casi manager. Por eso te Ujú. digo que ellos si quieren correr, que corran, pero tienen que correr también en la parte de conocimientos Es que tú has o de dicho educación. una cosa súper importante, porque hoy en día, o sea, antes era el que quería, tenía que currarse, lo que decías tú, digo, tenías que buscarte la vida, ¿dónde hay concursos? ¿Dónde me puedo Claro. formar? Y ahora casi casi en Instagram, o sea, en un carrusel te enseñan cómo destilar el rotabao, ¿sabes? O sea, cosas A tan ver, locas como eso. yo no quiero parecer antiguo, pero sí recomendaría que comprasen libros. Que compren libros, porque lo digital es muy efímero. Yo entiendo, a ver, supongo que la generación más joven está más acostumbrada a guardar sus archivos pero desconfío bastante del orden de glosario de lo que vas viendo en Internet. Me Ujú, refiero, tú ves un input, vale, lo veo, 2 minutos, la atención se me va, ya está. Y has visto un sistema de clarificación, lo que sea. O sea, ujú. eso que acabas de ver te lo guardas en un archivo de clarificaciones, por ejemplo, y sistemas. No, no lo creo, sinceramente. Claro, pues Como mucho coges, te te guardas la compras. publicación, pero igual ni lo revisas, o sea, tienes 50.000 Pero no lo que ordenas, eso no tienes pasa. una biblioteca. Igual hay un caso, que sería para quitarse el sombrero, de algún tipo de archivo digital realmente ordenado. Entonces, por eso digo, siempre animo a los chicos que compren libros, a los chicos y las chicas que compren libros, porque siempre son, aparte para leerte, luego te sirve de consulta. Yo qué sé, cógete una Modernist Cuisine, que es un dinero. Ujú, Bueno, pues inviertes en ella, pero es un libro de consulta como antiguamente en las casas se les pasa calpe, prefiero la ujú. enciclopedia de turno. Que no lo vas a usar todos los días, pero de vez en cuando, oye, puedes ir rescatándolo. Y también otra cosa que no sé si se practica tanto, y esto ya te la dejo, porque hablando con Domingo de la Sastrería y con Quique de la Higuera, que ellos son old school en el sentido de que llevan un montón de años y si Sí, sí, sí. o sea, en nuestra época o sea, buscar formación con cursos era jodido, entonces más aún, ellos una de las cosas que tiraban mucho y que yo creo que no sé si se hace tanto es ir a visitar a gente top y a verlos trabajar detrás de la barra. Y yo eso también lo he hecho y he aprendido mucho, viendo trabajar gente muy buena. Hoy en día que si te vas a Claro, Madrid o a Barcelona, o sea, no hace falta irte a Londres o a Nueva York. Puedes pues ver mira, a... a ver, yo soy un fan absoluto de los bares. O sea, me gusta ir a bares. Todo el rato me gusta ir a bares. Ah, bueno, aquí cuando estoy a diario no tanto, pero bueno, tú también. O sea, me encanta ir a bares, ver los bares. Además, tengo siempre la mirada crítica. Mirada crítica no significa que voy para criticar, sino crítica me refiero que observo todo, no solo el cóctel ni al bartender, sino la luz, la atmósfera, el volumen, todo. Aprendo un montón de cosas. Ah, mira, han colocado, de bobadas. Mira, han colocado las servilletas así. O esto es el Ujú, amenity, o así te dan la cuenta. Son un montón de detalles de los que aprendo, además. Y me empapo y me ujú, empapo. Entonces, me encanta ir a bares todo el rato. Yo la última visita a Londres fue hace 2 años, que además fue con un amigo que también es del sector. Hicimos en 3 días una media de 6 coctelerías por día, 5 o 6, una media de 6 tragos por coctelería. Claro, no bebíamos todos del todo. Bueno, no del todo. Y fue, Bueno, ¿sabes cómo? sí me volví con la sensación de, a nivel de coctelería de líquido, no había mucho más que contar, me refiero que no te pudieses encontrar en España, en los Ujú, grandes sitios, un Kiara, un Angelita, un Sips, no había una cosa como diferencial, pero sí sigue siendo Londres a nivel de servicio, de atención al cliente, sigue siendo, para mí sigue siendo, está un poco por encima todavía. En el general, top. no hablo de sitios Ya, puntuales, pero sí como saben llevar un servicio. Es increíble. O sea, como tienen todo muy estipulado. medido. Los órdenes de servicio son los mismos cualquier persona que esté detrás de un mostrador. El orden de servicio es el mismo. O sea, si opinas el posavasos, luego la copa así primero. O sea, todo es como pa. Incluso en sitios muy más desenfadados, ¿eh? Entonces, Ujú, Londres hay que seguir yendo, está bien. Y si no, vete a conocer la cultura de Berlín y toda la coctelería, esta bestia de Berlín, la seria, la dura de Tao Corto, que es increíble. Italia también. No sé, hay que viajar, no pasa nada. Tampoco que te condicione toda tu vida, pero si puedes rascar un par de coctelerías en cada viaje, ni tan mal.
O sea que, vamos, también aparte de libros, Sí, recomendado lo sí, de sí, sí. visitar bares también, Sí, sí, totalmente. sí, sí. Si quieres saber de bebidas hay que beber. Hay que probar, por lo menos. Parece que es un crimen para que bebáis todos, pero por lo menos probar lo que hacen los demás. ¿Y el libro que más te ha marcado? Y ya pasamos a otra cosa. De Tampoco, coctelería o tampoco cocina, tengo, me da igual. tampoco tengo uno. Pues te diría, el que entendí muy bien y fue una lectura muy fácil y que recomiendo generalmente como primer libro, y es porque no es sesudo, no tienes que aprender casi nada para que me entiendas. Simplemente lo disfrutas y ya está, y ya pasamos a lo grueso. El primero de Javier, el de, primero del Rey Martini de Barcelona, me gustó. Ujú, Me gustó. Bastante exótico los cócteles, la introducción era seria, hacía reminiscencia histórica, pero muy fácil. Y lo recomiendo como una primera lectura, así como, me la quito encima. Pero mola, pues es ujú, estimulante. André Dominé es el primero que te explica, si quieres vender grifos, aprende de grifos, ujú, ¿sí? Sobre todo la parte de glosario de productos, ¿eh? La otra parte me da un poco más igual. Y por ujú. decirte uno más moderno, que sea más generalista, sería el de Jim Meehan, de Ah, Bartender's lo de Guide. Mejan, sí. Ujú. Espectacular. Si alguien quiere montar un negocio de hostelería, que compre ese libro hoy día. Es completísimo, estación de café, estación de cerveza, estación de trabajo, distribución Sí, de sala, ergonomía de altura y, bueno, ese libro va más allá, sí es, que es verdad. es un glosario de muchos, ¿eh? Pero claro, con un Ujú. lenguaje moderno y en un aspecto moderno, pues que con la cosa cambia. Entonces, Jim Meehan yo creo que ahora mismo sería el libro más completo a nivel para multitarea, para ser el manager de un local o el dueño. Un Luego 360. libros hay mil, luego libros hay mil. Pues Smuggler's Cove, por ejemplo, Ujú. Hombre, ese es un librazo, ¿eh? claro, que lo tuvimos en FIBA también. No sé, es que Correcto. hay muchos, hay muchos. Martín Es que Case. tengo muchos, tengo muchos. Sí, bueno, en español, yo qué sé. O sea, en español tenemos cosas ya muy En buenas, ¿eh? O sea, castellano, el de Monty de Mueble Bar es un buen inicio, porque en teoría está pensado para amateur o en claro, por ejemplo, teoría en casa, pero a mi como puerta de inicio es buenísima. de Monty te diría dos que para mí son mis favoritos. Uno está en castellano, que es el de Bermud, me parece muy Ujú. bueno. De Que Bermud ese me está parece lo fuera de mejor que edición, se ha ese lo hecho. tengo también, sí. Sí, es una putada, pero para mí es lo mejor que se ha hecho sobre el Bermud. El otro es el 101 Cocktails, que es un listado de los 101 Sí, cócteles ese es en clásicos más inglés. conocidos. Sí. Sí, yo lo tengo en francés, bueno, sí, lo que tiene François, esa manía. El de el del Madrid es más de Madrid, está bien como curiosidad, es bonito, porque sí que tiene ese recuerdo un poco de cantinero, así, que está bastante bien, la historia. El de Diego está muy bien, porque es muy pero el de Diego también es de leerlo primero y luego volver a consultarlo, porque tiene El de Diego es que es denso. No es tan es fácil. de hecho, yo cuando sacó Diego el libro esperé que iba a ser bastante más ligero, y cuando lo vi digo: "Hostia, esto es un curre, ¿eh?". Sí, sí, se me sigue además, digo: "Esto no te lo lees de una tacada", ¿sabes? Porque es que tienes que pararte en cada Sí, sí. sección. Yo creo que ahí Diego lo hizo muy bien, sinceramente. Me esperaba una cosa como más estética, más de marca, bueno, que a veces hace las cosas Diego así como muy marketingiano y no, es un libro serio. Javier Caballero también tiene un libro muy bueno, Ujú. muy técnico, que está bien que esa parte más de números y más cerebral. O sea, bueno, no sé, hay muchos libros, me gusta me gustan mucho. Sí, sí, no, pero bueno, que hay muy buenos referentes al final. O sea, ¿qué es lo que dices tú de hace 15 años busca algo de coctelería en español? O sea, tendrías los de Mm. Chicote y ya serían Y difíciles de encontrar. aquellos que eran un horror, que ponía los 1500 cócteles Sí, más tal, exacto. que también los tengo, también los compré. Bueno, todos hemos pasado por ahí, creo yo. O sea Sí, que, sí, todos tenemos un pasado. pues sí. Y bueno, pues, Ah, a ver, ya vamos un poco. sí, Bueno, lo sé. ya, o sea, estaría hablando contigo mucho más rato, que lo sepas, pero Bien. no quiero abusar tanto. Bueno, sabes un poco el podcast este, al final lo que intentamos es conocer bebidas tradicionales de la zona de la persona con la que hablamos, con el colega o compañero que hablamos. Entonces, que esto nace bueno, nace justamente de un curso de Javi Caballero que hago, bueno, que parió como en la época del COVID, por pandemia y todo el rollo, que va un poco a las bases. O sea, es uno de mis favoritos, siendo que es uno de los que va a las bases, porque, porque muchas de las cosas que hacía intuitivamente a la hora de crear era como él te daba como un método que haciendo sota, caballo, rey tenías, y te hacía hacer varios ejercicios. Uno era preguntar a lo mejor a la gente qué era lo que bebía, a la gente de tu alrededor que bebía cada día. Otra cosa era buscar mezclas tradicionales de tu zona. Y yo hice de una mezcla tradicional de mi zona un cóctel, y ahí ya dije, hostia, aquí hay chicha. Esto es algo Ah, que no.
y luego también, hablando mucho, que tú a Robert también lo conoces, a Robert Ruiz, con el tema de los Sí. fermentados, lo he podido ver que aprendemos a hacer kombucha y kimchi, no tenemos ni puta idea de hacer piparras encurtidas o aceitunas en sosa o vino de nueces, por Claro, decirte algo, ¿sabes? sí. Y entonces, un poco por eso, buscamos, por eso, hablar con colegas del sector que nos puedan contar mezclas de tu zona. Si nos puedes contar algo de A ver, Valladolid y sí te he alrededores. explicado que como yo no soy de aquí, pues no tengo el típico tío abuelo o la abuela de aquí de Valladolid que me pueda contar cosas de antes, pero sí sé cosas, vamos, lógicamente, que yo me he criado aquí y he crecido aquí. Entonces, es verdad que es una zona, a ver, ni muchísimo menos estéril, pero muy vinculada al mundo del vino, Claro. ¿de acuerdo? Entonces, bueno, al final ellos con el vino, crecen y se relacionan con el vino toda su vida durante generaciones, además. Ujú. Entonces, bueno, quitando, sobre todo lo más famoso que hay aquí, que es a base de vino, que es la limonada, ¿vale? Limonada. Que es una suerte de vino tinto infusionado con frutas, donde puede haber limón, naranjas, canela, principalmente, y Ujú. zumo de limón y zumo de naranja. A esto se le añade azúcar, un poco de agua si hace falta y se equilibra. Y se deja un día. Y al día siguiente es cuando se Un día. consume. Ujú. Donde persiste, donde más se consume a día de hoy sería en la ciudad de León, yo creo. En León. Luego tenemos Vale. una versión que se podría decir que sería como el primer clarificado en Castilla, que se llama Clarea, que es una versión de esta limonada, pero con vino Sí. blanco. En este caso no le añadimos los zumos, solo los Ujú. trozos de limón, naranja y canela. Azúcar y un poquito de agua como mucho. Y en este caso, lo que sí se hace al no tener los zumos de fruta, o sea, los zumos de limón y de naranja, se deja Sí. 2 o 3 días por lo menos en infusión antes de Hostia. consumir. Y se Vale. preocupaban mucho de colarlo en tela. Esta es la curiosidad. O sea, no era simplemente tal, sino que además luego se preocupaban de filtrarlo bien. Por eso has dicho lo de clarificado, El amigo. primer clarificado, claro. Clarea. Hostia, pues este no lo conocía, ¿eh? Y el nombre es bonito, además, Clarea, sí. Sí. En el zurracapote, que es típico de la zona de Logroño y demás, pues Mm. a la zona de Soria también se lleva, que es muy similar al tema de la limonada, o sea, no le da más. Lo único que el zurracapote en ocasiones se calienta para cocinarlo, para Ujú. acelerar el proceso de infusión. Sí. En lugar de dejarlo un día o dos en el garaje, en un balde, pues lo calientan en ollas para facilitar un poco la integración de los sabores. Esto es más o menos lo que toca, aparte de ser una ciudad o sea, una comunidad de orujos, lógicamente, porque es el desecho del vino. Y Ujú. cuando entramos en orujos, entramos en aguardientes de orujo, donde lo que hacen luego cada maestrillo tiene su librillo, me refiero. Mm. Higos, generalmente, por el tema de las higueras, que son Ujú. silvestres y suelen crecer cerca de viñedos y demás, en Ujú. algún cortadito que hay a nivel geográfico. Entonces, mucho higo, café, miel, O sea, pero eso, orujos infusionados orujo, con higo, con cosas, con... para suavizarlos un poco, y aparte el orujo blanco, lógicamente, porque piensa todo el ollejo que sobra de la producción del vino. Ujú. Entonces, por narices, ese orujo, el Ahí le orujo sacan además provecho. hecho de garaje, claro. Ujú. O sea, de garaje, además. De garaje o Hostia. de la cuadra o de todo, que me refiero. Bueno, cada bodeguita, cada viñedo pequeño se hacía sus orujos para su consumo, autoconsumo, vamos, totalmente. Esto sobre todo es lo que manda. Y orujos, pues luego hay de muchas calidades, claro. Pero bueno, si este era de lujo, ¿eh? O sea, de hecho toda la parte, bueno, toda Castilla. Luego tenemos el tema de, en Valladolid como ciudad peculiar, como bebida, había una que se llamaba el penicilino, que era un vino dulce de licor, o sea, estamos Ujú. hablando de una cosa como una mistela, un moscatel. Ujú. Yo creo que este vino incluso no se producía aquí, no lo puedo asegurar porque no soy de aquí. Pero estamos hablando que la bebida recibe el nombre, como otras muchas veces, del local, ¿de acuerdo? Entonces, el penicilino es Ujú. como se llamaba el bar, pero así se llama también este vino. El local se Ujú. fundó en 1872, o sea, hace ya tela marinera. Lo que ocurre en este local que ya no existe. Ujú. Y la gracia que tú ibas al penicilino a pedir un penicilino y era un vasito de estos de cristal rectos. Sí, No sé qué tipo de servicios hacían ese no, no era el café con leche, bueno, pues un vaso de chato de vino, pero no de el chato, chato, sí. sino el larguito, Ujú. que es como más estrecho, y al lado te ponían una pasta que se llamaba zapatilla, que era una pasta además que está como un polvorón que te llena la boca de mantecao y que te cuesta tragar. Pues la gracia era pedirte la zapatilla con el vino y eso era tomarse un penicilino. Esto desgraciadamente Hostia. pues ya no existe. Esto ya está perdido. Esto se ha perdido. Esto está perdido. Ah. Y esto es como te puedo contar así como algo peculiar de la ciudad. Que habrá más cosas, pero como te digo, pues hasta aquí Bueno, llegaría pero no está como. nada mal. O sea, al final No está también mal, no está mal, no está mal. además tiene mucho sentido. Yo normalmente suelo pedir como tres y ya cada uno se. Pero Claro, mira, con limonada clarea, zurracapote
penicilina, yo me doy por contento. De todas maneras, te voy a hacer un par de preguntitas por curiosidad. O sea, por Sí. ejemplo, eh, en toda España con café se suele hacer cositas. O sea, el carajillo, depende de la zona, hay desde versiones muy auténticas a... Vale, lo más peculiar en esta zona para el café es que no era café, que era sucedáneo de café, que es la raíz de la endivia, que se me ha olvidado el nombre ahora mismo, leche. ¿Cómo se llama? La chicoria. Que se sigue, achicoria, achicoria. Pero que era muy popular aquí, la achicoria. Bueno, se sigue vendiendo en los supermercados, la achicoria y en las tiendas de alimentación. Se sigue vendiendo. Incluso hay gente que todavía tiene la costumbre de mezclar o café con achicoria o directamente achicoria. Y esto no deja de ser de una época de vacas flacas, que Pues aquí el guerra, café no llegaba. como aquel que Claro, dice, claro, claro, ¿no? claro. Pero sí es verdad que era muy popular, sigue siendo algo popular en los pueblos de Castilla, la chicoria, tal cual. O sea, ves que al final no deja de ser con una especie de café deslavado, sin Ujú. más, o sea, sin añadir alcohol. Luego, además, son el típico carajillo básico Sí, de sí, sí, pero añadir. bueno, es que yo me ha flipado porque, hay muchas veces que hay versiones por todas partes del carajillo y de repente y también influye, pues lo que has dicho tú. Si a lo mejor es más típico que tengáis orujo, pues a lo mejor es más fácil que sea típico, ¿sabes? O sea, en Bueno, Galicia es más normal que sea con orujo claro, que con brandy, por ejemplo, claro, ¿sabes? no, no, sí, aquí orujo blanco. Aquí orujo blanco seguro. Sí, sí, sí. Y así están las bebidas aquí. Bueno, casi nada. No, Bueno, ya, bueno. Habrá al alguna más, ¿eh? lado De hecho, el problema es que tú me has generado además la curiosidad, ahora empezaré a preguntar yo, ¿sabes? es que es un poco la gracia, ¿eh? Porque si Claro, claro, empiezas claro. a rascar es con lo que flipas. Y esto tiene también muchas lecturas, que esto también hemos hablado off the record algo así, porque incluso hay por épocas, porque los 80s, 90s, o sea, de repente te cuentas, Ah, bueno, y bueno, antes, sí te puedo contar una curiosidad de consumo, que está muy bien. Que esta es de la ciudad de Valladolid, y que acabo con esto rapidísimo, ¿eh? dime. Valladolid se convirtió durante un tiempo en la ciudad que más Bourbon Four Roses consumía per cápita, durante unos años. Sí, ¿Y eso? te lo explico. Esto es cuando empecé ya a ser camarero de discoteca, vamos, de bar. En Madrid hay una costumbre que es la uña, ¿vale? La uña es un vaso de tubo con un Sí, hilo de alcohol, con una uña, un hilo. ujú, Y esto los camareros lo poníamos a los clientes como para brindar, ¿sí? sí, Como un detalle para el cliente. Era ajá, una uña, entonces ponías rondas de 15. Imagínate un grupo de 15 chavales, pues, o ujú. chavalas, vamos. Ponías una ronda de 15 que no habías gastado nada porque era una uña, brindabas y jajajaja. Claro, un camarero se podía tomar, yo qué sé, 12, 14 de esos a la noche de servicio. Y Hostia, siempre era uña de Four Roses. El problema es que hostia. esto acabó generando una familiaridad con el sabor, que esos clientes se acabaron tomando Four Roses Cola, imagínate para cuando salían. Esto vino el dueño, uno de los, parte de la cúpula fueron japoneses los dueños de Four Roses, vamos, del grupo empresarial, estuvieron Ujú. 2 veces en Valladolid a ver qué narices pasaba aquí, porque no entendían por qué se vendía tanto Four Roses aquí. Que Era un yo lo he vivido. fenómeno sociológico, amigo. Eso lo he vivido porque yo he estado con ellos, con los japoneses, en una discoteca, y es que no lo entendemos. Y de hecho, a día de hoy somos una ciudad todavía de bastante Bourbon, ¿eh? De bastante Bourbon. Sobre todo la generación de los que tiene ahora 40 años, 45 años, muchos de ellos siguen bebiendo Bourbon. Hostia, qué fuerte, tío. Eso es súper Ya, curioso, macho. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y ¿Ves así. tú? No, pero es lo que Por te lo decía, poco. que hay bebidas que a lo Es mejor no le damos. la guinda del pastel. No, buenísimo. Pero hay bebidas tipo, tú sabes, el RAF, por Sí, ejemplo. sí. O sea, es que hay Ah, bebidas bueno, de este palo que no. pues venía de la base americana, de los americanos. Correcto, sí, sí, pero es que es algo que se bebía en España, ¿sabes? Y Sí, hay claro, claro. zonas que es muy típico o de repente O que. el, claro, claro, O no sé. o el Gincas en el País Vasco. Correcto, Además sí, sí, se sí. pedía así, Gincas. Pero bueno, eso ya sí que es me hace sentir mayor eso ya, ¿eh? No, pero bueno, pero es que son culturas, son cosas culturales que están muy bien. Además, mira, también otra de las cosas que te vas encontrando, hemos hablado de David Wondrich. Yo recuerdo cuando leí el libro de David Wondrich que ponía, ¿no? Realmente Jerry Thomas lo que pretendía cuando hizo su libro, porque era súper especialista en eso, él, si hubiera sido por él, hubiera aglutinado las bebidas de todo el mundo, las bebidas mezcladas de todo el Claro, mundo. claro, 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 claro. Yo, Claro, y claro, yo un siempre glosario. hago. Claro, pero tú imagínate que este hombre hubiera estado 2 años trabajando en Ibiza, por decirte algo, y de repente en vez de Gin Ricky era la pomada, ¿sabes? Y hay una Claro, claro, familia, claro. es que no está, tampoco está, o sea, sé que puede parecer una burrada, pero no es tan loco. No, es la Y teoría al y hilo final, rojo.
la teoría y lo rojo, que al final todo está conectado en muchas cosas. Claro, y también yo creo que siendo de aquí tiene más sentido que hagas una versión del Marianito que del Negroni, por ejemplo, Por ¿sabes? O de supuesto, la media por supuesto. combinación. No sé, eso es ya a lo mejor también será que cosas de la edad, pero yo no sé, lo veo un poco así. También porque creo que es una manera de acercarlo a la gente, pero bueno, no sé. Bueno, oye, muy bien. Y última pregunta, ya está, madre Venga, mía. va. Perdona, Juan, que te estoy. Nada, nada, nada. Yo estoy encantado. También lo mismo, todo este podcast también nace un poco con podcast y el proyecto de sedegastronomía.com es un poco poner en alza el legado. Entonces, aquí también lo mismo, o sea, tú claro, preguntártelo a ti es un poco trampa porque es que ya llevas camino en ese Ah, sentido. ¿Qué legado te gustaría dejar a la gente que venga detrás? O sea, ¿por qué te gustaría que te recordaran? bueno, por sumar, sobre todo por eso. Vamos, y de hecho creo que estoy en el camino. De hecho, era una cosa que sí me preocupaba. No un legado personal como un capricho, ¿sabes? Más de princesa, sino era más de, coño, haber sumado algo. Porque Ujú, si me dedico a una profesión que cuando yo empiezo no estaba especialmente dignificada y me preocupo en dignificar por lo menos mi propio trabajo para que a la vez se contagien los demás, necesito ser un granito más de arena en que realmente hayamos cambiado un poquito esa percepción, ujú. tanto de cara al cliente como en la propia industria por dentro, que yo creo que lo estamos haciendo entre todos, pero que sí, por lo menos se sepa que sí un granito más. Que yo creo que en ese sentido, con la guerra que estoy dando, pues yo creo que voy bien. Así que en ese sentido estoy satisfecho. La verdad que es una cosa que es un anhelo que sí, que igual tenía antes, que ahora ya lo tengo un poco más cubierto, entonces simplemente me dedico a seguir trabajando en ello. Así puedo además ir sumando más nombres y más gente a la misma idea. Si puedo apoyar proyectos, si los apoyo. Si puedo sumar con gente, sumo. Así que yo creo que en ese sentido no nos podemos quejar de la industria. Yo creo que somos en general bastante generosos entre nosotros. O sea, que digamos que Sí, pero el legado lo tienes claro y tienes claro sí, sí. bueno, no hace falta decirlo, yo creo que quien conoce a Juan y sabe todo lo que ha hecho, o sea, solo ya no te hablo de muchísimas cosas como puede ser el propio niño perdido, como puede Ya, ser el tema de educación, o sea, solo por FIBAR y todo lo correcto. que suma, o sea, tener la constancia porque yo creo que lo difícil es eso, o sea, tener la constancia de estar ahí y ser un referente y bueno, desde aquí personalmente yo te doy las gracias y yo creo Pues que muchas como gracias. bartender y profesional de hostelería es algo que se ha de vivir. Tú lo has dicho, a FIBAR, porque es mágico. O sea, yo he tenido la suerte de ir con amigos, con Uriol, con Fer, y para montar Joder. algo allí y ser parte, y mola mucho estar, eso, cruzarte con gente, hablar, gente que a lo mejor ves una vez al año y no sé. O sea, Sí, pero es algo bonito y aparte de que aprendes y que y la gente, escuchar también a cierta gente mola. y la gente lo agradece, ¿eh? La verdad que la gente lo agradece luego. O sea, sí, es un esfuerzo muy agradecido, sinceramente. Está muy bien pagado en ese sentido. Así que cada año Ole, me voy lleno de amor, cada año, o sea, en el sentido de mucho cariño y de mucho apoyo. O sea, que seguiremos dando guerra. buenísimo. Pues bueno, enhorabuena por esa parte, que tu legado Muy bien, ya lo muy tienes bien bien, encaminado, macho. muy bien. Muchas gracias. Pues bueno, tío, Juan, Un muchísimas placer. gracias. No, el placer es nuestro, de verdad, y muchas gracias por prestarte y ojalá continúe Fibar forever and ever y lo mismo Sí, con hombre. Niño Perdido ahí dando guerra y todo lo que venga por delante. Y Muy nada, bien. muchísimas gracias por estar aquí. Espero que hayas estado a gusto. Sí, bueno, ya ves. Se nos ha ido de mano. Sí, bueno, no pasa nada. Bien, Esto bien, es bien. para los muy cafeteros que digo yo, o sea que no pasa nada. Vale. Muy bien, Bueno, mujer. Juan, Un muchas abrazo. gracias. Vaya Al bien. resto, igualmente. Recordar, sedegastronomía.com, un consejito diario sobre coctelería. Y nada, lo dicho. Hasta luego, chicos. Adiós, Juan. Gracias.